días. Vamos a nuevamente a entrar a la presentación. Vamos a hacer una clase teórico-práctica. Ayer avanzamos y hemos precisado algunos términos en relación a la fisiología básica. No es la fisiología de repente bastante superficial, pero necesaria para que ustedes puedan entender, ¿cierto? E interpretar los hallazgos de la exploración cardiovascular, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, ya vamos a orientar todo lo que hemos dicho el día de ayer y probablemente vamos a repetir algunas de los conceptos que hemos vertido el día de ayer, para lo cual quiero la participación de ustedes, ¿no? Y vamos a comenzar a hacer una orientación ya para la exploración física directa del paciente, ¿correcto? Vamos a hacer. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer para la exploración de un paciente cardiovascular? En primera instancia, les he mencionado que si bien es cierto, el capítulo tema señala al aparato cardiovascular como el motivo principal de esta semana o de este capítulo, pero sin embargo, hay otros órganos y sistemas, obviamente, que están implicados en la fisiología y en la fisiopatología de los pacientes cardiovasculares. Muchos de los signos, ¿no?, que ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, no necesariamente están producidos exclusivamente por problemas cardiovasculares, ¿no? Igualmente, durante la exploración física, los mismos problemas cardiovasculares pueden producir una serie de manifestaciones y una serie de signos en otros aparatos y sistemas. Lo interesante del capítulo y los capítulos en lo sucesivo, que vamos a ir ampliando, están involucrando situaciones en las cuales ustedes ya han ido descubriendo y han ido conociendo manifestaciones que se repiten en los capítulos sucesivos. Ya de tal manera que acá, el esquema que yo les presento es un esquema general, por supuesto, no tienen que seguir al pie de la letra, sigan ustedes la estructura de su historia clínica que ustedes conocen, pero miren ustedes todas las situaciones que pueden estar involucradas, ¿no?, en la expresión clínica semiológica de un paciente con patología cardiovascular, ¿ya? Entonces, lógicamente, desde la inspección física general, ustedes van a ver una de las manifestaciones que ustedes pueden ver en los pacientes cardiovasculares son generalmente alteraciones que ya hemos visto, por ejemplo, dificultad respiratoria, disnea, paciente cardíaco que está en falla cardíaca, tiene como manifestación fundamental disnea. Y no solamente eso, sino tiene además disneas que tiene ciertas características, ¿no? Un paciente con una disnea de tipo cardiovascular, generalmente el paciente está sentado o semisentado, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la disnea? La imposibilidad del paciente de estar o de ventilar o de respirar adecuadamente de manera echada y tiene que estar sentado. ¿Cómo se llama eso, Pedro? Pedro no está. Ortopnia paroxística. Ortopnia, ¿no? Ortopnia, ¿no? Y otra cosa, y dentro de las dificultades respiratorias hemos mencionado que existen varias modalidades, disnea de esfuerzo y disneas posicionales. A ver, por favor, también yo hice alusión a esta manifestación. A ver, Séfora, ¿qué disnea posicional de la que hemos mencionado en alguna oportunidad en la parte del capítulo respiratorio tiene que ver con la presentación de la disnea cardiovascular? ¿Qué disnea especial? Potencialmente puede presentarse cualquier tipo de las disneas que hemos mencionado, ¿cierto? Excepto la platípnea, ¿no? Pero las otras disneas posicionales, ¿no es cierto? Hay una disnea posicional que de alguna manera nos orienta a que el paciente pueda tener una disnea de tipo cardiovascular. ¿Cuál es esa disnea? Cecilia Castro. Cecilia, para no demorar, si no recuerdas, por favor, dime, no recuerdas, no hay ningún problema, estamos en clase, ustedes tienen que entender. A ver, María Horta, muy bien, María Horta levantó la mano. La ortopnea. ¿Qué disnea? Ortopnea.
¿no? La ortopnea, un paciente respiratorio también puede presentar ortopnea, o sea, no es una disnea, ¿no? El paciente cardíaco tiene ortopnea, definitivamente, ¿no? Pero hay una disnea, ¿no es cierto? Que, eh, Paroxística, perdón, paroxística, eso es eso, muy bien. ¿Quién habló? de Franklin. Ah, muy bien, muy bien. Disnea paroxística nocturna. Muy bien, tú mismo, a ver, explica a tus colegas cómo calificas una disnea paroxística nocturna. ¿Qué información te da el paciente? ¿Cómo es la descripción semiológica de una disnea paroxística nocturna? Lo que el paciente no te va a decir, sino tú vas a preguntar, vas a interrogar y basado en los datos que te da tu paciente, tú dices, este paciente tiene una disnea paroxística nocturna. ¿Ya? Y de hecho, les voy a decir todavía más adelante, esta disnea paroxística nocturna es característica, ¿no es cierto?, de la disnea de tipo cardiovascular. Solamente hay una posibilidad, desde el punto de vista respiratorio, que puede presentarse también como disnea paroxística nocturna. Son las crisis asmáticas nocturnas. Descartado las crisis asmáticas nocturnas, si ustedes encuentran disnea paroxística nocturna, obviamente es una disnea por de participación cardíaca, ¿correcto? Indica falla cardíaca. ¿Ah? Ese es el problema, ¿no? Entonces tienen que saber cuál es la característica semiológica de la disnea paroxística nocturna. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué te describe el paciente? ¿Qué te dice el paciente? ¿O qué preguntas tú al paciente para calificar una disnea paroxística nocturna? Ok, doctor. A ver, bueno, de por sí la paroxística es brusca y episódica, ¿no? De repente preguntar sobre en qué fase, pues si están en reposo o en actividad, ¿no? Normalmente es en reposo. Si le da Ya. taquicardia, es que creo también si se tiene problemas con la frecuencia cardíaca, No, Franklin, no, 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 no es ¿no? así. A ver, Ah, Omar ya. Guerra, Omar Guerra, ya, muy bien, no, no hay problema. Esta clase es esto, de esta manera, vamos a tratar de conversar. A mí me gustaría presentarles un caso clínico y discutir sobre esa base, pero obviamente es mucho los datos que vamos a tener que manifestarles los días en la mañana. Entonces, pero yo estoy haciéndole que ustedes recuerden los datos que ya hemos conversado, que son de conocimiento de ustedes. A ver, ¿qué dice Omar? Bueno, usualmente el paciente menciona que después de un periodo de cúbito presenta intolerancia y necesita usar de una forma erguida. Ya, muy bien, muy bien. Esa es la definición, ¿ya? Entonces, la disnea paroxística nocturna es aquella situación en la cual el paciente tolera inicialmente el decúbito dorsal. Lo tolera por 1 hora, 2 horas. ¿Cierto? Generalmente eso ocurre en la noche. En la noche uno se va a dormir, ¿no es cierto? De ahí el término de disnea paroxística nocturna. Entonces, el paciente se va a dormir en la noche, se acuesta, ¿no? El decúbito dorsal normal, el paciente obviamente transcurre 1 o 2 horas, el paciente de repente comienza a sentir dificultad respiratoria. Esta dificultad respiratoria le obliga a que el paciente se siente, ¿no? Entonces, cuando el paciente se sienta, la disnea de alguna manera obviamente remite, ¿no? Inclusive el paciente puede levantarse, puede bajarse de la cama, puede caminar un poco porque le falta el aire, ¿no es cierto? Siente que esta maniobra mejora, hace que desaparezca la disnea, respira mejor, ¿no es cierto? Nuevamente se echa a la cama, ¿no es cierto? Transcurre un corto periodo de tolerancia y nuevamente el paciente tiene esta dificultad. Eso se llama disnea paroxística nocturna. O sea, hay una tolerancia parcial al decúbito que se interrumpe por un cuadro de disnea que obliga al paciente a parar, a levantarse. Y eso se repite en episodios. Entonces estoy de acuerdo con la definición que dijo anteriormente su colega, ¿no es cierto? Que es una disnea que se presenta de manera cíclica, ¿no? Tolerancia inicial, posteriormente intolerancia que le obliga a despertarse, a levantarse el paciente, mejora la respiración, nuevamente puede acostarse y el ciclo se repite, ¿no? Esa es la disnea paroxística nocturna. Entonces, si ustedes encuentran disnea paroxística nocturna en un paciente y descartan que el paciente no sea un asmático, porque el asmático puede tener crisis asmáticas en la noche, ¿no? Entonces, obviamente, descartado eso, el paciente tiene una disnea de causa cardiovascular.
Ahora, además, el paciente puede tener cualquiera de los otros disneas. Tiene disnea de esfuerzo, tiene disnea a mediano, a gran, pequeño, etcétera, dependiendo de la magnitud, de la intensidad, ¿no es cierto? Tiene ortopnea, necesariamente ortopnea, y tiene obviamente disnea paroxística nocturna. De todas esas disneas, la más llamativa y que se relaciona con alteración de la función cardiovascular es obviamente la disnea paroxística nocturna. ¿Ya? Solamente haciendo el diagnóstico diferencial con crisis asmáticas nocturnas. Se le pregunta al paciente si es asmático o no, ¿no es cierto? ¿No? Además, el paciente tendrá pues otras manifestaciones que ha mencionado su colega, ¿no? El paciente puede tener palpitaciones, ¿no es cierto? Puede tener intranquilidad por la disnea. Oye, usted sabe que la disnea es una manifestación subjetiva que tiene una serie de manifestaciones o signos visibles, objetivos que ustedes pueden ver. El paciente puede tener, ¿no? Pero cuando hablamos de disnea así de manera aislada, la disnea que más se relaciona con alteración de la función cardiovascular es la disnea paroxística nocturna, pero tienen que describir y preguntar hacia el paciente. Además, miren ustedes, esta disnea, las disneas de esfuerzo, ustedes han visto o han escuchado, se presenta de manera progresiva. Cuando uno tiene la posibilidad de preguntar de manera detallada al paciente, ¿no? Un paciente que empieza recién con una patología cardiovascular tendrá al inicio, tendrá pues una disnea a gran esfuerzo, a mediano esfuerzo, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que la enfermedad poco a poco puede progresar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación. Igualmente, cuando el paciente tiene ortopnea, a veces no me describen por completo ustedes, el paciente puede tener también una ortopnea progresiva. El paciente puede tener dificultad para echarse, obviamente, pero el paciente cuando de inmediato utiliza una almohada, ¿no? El paciente a veces con una almohada está muy bien, pero si la falla sigue progresando, el paciente ya requiere 2 almohadas, tiene 3 almohadas, al final el paciente duerme casi sentado, ¿no es cierto? Esa progresión también es importante. Ustedes hacen el interrogatorio del paciente y tratan de ver si el paciente ha tenido disnea de esfuerzo así de manera progresiva. Cuando están frente a ortopneo, ustedes van a tener también que hacer así. Cuando el paciente no tolera el decúbito que normalmente toleraba él con una almohada pequeña, qué sé yo, ¿no? Aumenta una almohada, con qué velocidad, etcétera, etcétera. Eso le está hablando la forma como está progresando la alteración funcional del aparato cardiovascular. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. Ahora, tanto la ortopnea como la disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto? Obviamente son disneas de alguna manera posicionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la semejanza? En que ambos tienen una intolerancia al decúbito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la disnea paroxística nocturna, primero hay una tolerancia al decúbito y después se genera la intolerancia al decúbito y el paciente tiene que sentarse, ¿ya? Y desde el punto de vista de estas disneas, ¿cómo puede presentarse en el paciente? Recuerden ustedes, y esto se les puede preguntar de repente, un paciente que tiene ortopnea ya no puede presentar disnea paroxística nocturna. Si nosotros hablamos cronológicamente, ¿no? De la presentación de estas disneas posicionales, el paciente inicialmente tendrá disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto? Y si sigue progresando, ese paciente ya no solamente ya no va a tener disnea paroxística nocturna, sino ya va a tener una intolerancia desde el momento en que se echa de inmediato, ya la intolerancia al decúbito y el paciente obviamente ya tiene una ortopnea. O sea, cronológicamente, primero el paciente podrá tener una disnea paroxística nocturna, si eso progresa, el paciente ya definitivamente va a estar en ortopnea u ortopnea, como quieran ustedes. ¿Ah? Ya, recuerden eso. Muy bien, muy bien. El otro punto que quiero que me digan, a ver, se llama Nicole Díaz, Nicole, Sí, sí, doctor. la pregunta ahí. Ya dijimos que la disnea más aparente que puede presentar un paciente es la disnea paroxística nocturna, la disnea de tipo cardiovascular, ¿no es cierto? Obviamente, eso hay que describirla de la manera como les he mencionado, simplemente haciendo el diagnóstico diferencial con crisis asmática nocturna. El paciente descarta crisis asmática nocturna, esa disnea es de tipo cardiovascular. Muy bien. Ya en la forma como hemos narrado, ¿no? Cómo deben preguntar al paciente para poder calificar este tipo de disnea. ¿Correcto? Muy bien. Esta disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto?
tiene esas características. Te iba a preguntar lo siguiente, ¿no? En la disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto? ¿Qué estructura del corazón? Eso lo hablamos, yo te pregunto porque no sé si tuviste cuando hablamos sobre insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué expresa la disnea paroxística nocturna? ¿Qué disfunción de qué cámara cardíaca o de todo el corazón en última instancia? ¿No? Sí, doctor, la insuficiencia cardíaca izquierda. Izquierda, muy bien. La disnea paroxística y todas las disneas, en última instancia, se producen por disfunción del ventrículo izquierdo. Muy bien. Me da gusto que te recuerde. Disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y también le dije a ustedes en cuestión de disnea que el mecanismo fisiopatológico, a diferencia de las disneas respiratorias, acá tiene un único mecanismo fisiopatológico. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de las disneas cardiovasculares? ¿Qué dice Omar Guerra? Omar, si no recuerdas, Omar, dime, no recuerdo, No, no recuerdo. no recuerdas. A ver, ¿qué me dice Renzo? Aumento de la presión hidrostática. Muy bien, es aumento de la presión hidrostática, ¿no? Ese es el único mecanismo, a diferencia de la disnea respiratoria, que ustedes saben, puede ser por broncoespasmo, puede ser por alteración de la bomba torácica, puede ser obviamente por problemas parenquimales, una neumonía extensa, un problema de tipo pleural, o sea, los mecanismos de la disnea respiratoria son variados. La disnea cardiovascular tiene un solo mecanismo, y el mecanismo es el que acaba de mencionar su compañero, ¿no? Es aumento de la presión hidrostática por una disfunción del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo falla, ¿no? Entonces, obviamente, aumenta la presión dentro de las cavidades, porque el ventrículo no, pues, que está fallando no puede expulsar toda la sangre que le llega, ¿no es cierto? Y en consecuencia, la presión dentro de la cavidad ventricular se va a incrementar. Esto va, obviamente, a impedir el drenaje de la sangre de la aurícula izquierda, que también aumenta su presión. Esta presión se transmite hacia las venas pulmonares, ¿no? Y esta presión aumentada de las venas pulmonares va a producir una salida de líquido del espacio intravascular al intersticio pulmonar, ¿no? Y también inclusive puede haber líquido que invada el alveolo, ¿no? Y de esa manera el pulmón se torna un poco más denso. Si hay ocupación del alveolo, como lo hay, ¿no es cierto? Entonces la relación ventilación-perfusión, oye, la ventilación del alveolo se compromete y todo eso origina insaturación y el paciente siente dificultad respiratoria. Miren ustedes, todo el mecanismo que ya hemos mencionado anteriormente tiene una aplicación bastante, ¿no? Bastante notoria, ¿no? Entonces el paciente tiene congestión pulmonar y esa congestión pulmonar nosotros podemos encontrarla, ¿no es cierto?, durante la exploración física. ¿Qué encontraremos durante la exploración física como manifestación de la congestión pulmonar? Y dice, a ver, María Fe Horna, ¿qué encontraremos? María Fe, Sí, doctor. ¿qué encontraremos, hija, en un pulmón congestivo, donde hay líquido que está invadiendo el alveolo, que está obviamente también saliendo al intersticio? ¿Qué encontraremos en la exploración física? ¿Recuerdas o no recuerdas? No, no recuerdo. No recuerda. Entonces, vamos a ver qué dice Angie Kretschmer. Doctor, disculpa, no escuché bien la pregunta. No te acuerdas. Bueno, no hay problema. Mancilla, Daniela Mancilla. A ver, Alison levantó la mano. A ver, ¿qué encuentras, Alison? Para que tus colegas obviamente tengan esto. ¿Qué encuentran? Puede haber presencia de matidez, aumento de la percusión y a la auscultación podría haber crépitos. Claro, claro, ¿no? Entonces, esto es fácil, para que no tengan, pues yo no quiero que ustedes aprendan de memoria, sino razonen. Yo les he mencionado, si el paciente tiene aumento de presión hidrostática dentro del vaso de las venas pulmonares y el líquido sale,
¿no es cierto? O sea, al intersticio, obviamente lo que va a haber un aumento de la densificación del tema ¿no? Del intersticio, va a haber un edema, ¿no? Y también como hay invasión del alveolo, los ruidos alveolares, el ruido alveolar normal se va a trastornar. El ruido alveolar normal es el murmullo vesicular. Entonces, el murmullo vesicular se va a disminuir seguramente y va a aparecer el ruido característico alveolar. El ruido característico alveolar que ustedes conocen son los crepitantes, ¿no? Y como el problema es, obviamente, de todo el sistema venoso, ¿no? De pulmonar, obviamente los crepitantes serán bilaterales, ¿no? Pero también esta fuerza hidrostática incrementada podría forzar también la salida del líquido al espacio pleural. Entonces, ustedes pueden tener también un hidrotórax, pero generalmente los hidrotórax son pequeños, ¿no? Puede haber definitivamente, ¿no? Entonces puede haber manifestaciones también de derrame pleural, ¿no? Que tiene que ser también bilateral. De repente con una pequeña simetría un poquito más notorio de repente en el lado derecho debido a la extensión del espacio pleural en el lado derecho en comparación con el izquierdo, ¿no? Entonces, esos son los hallazgos de la exploración física, ¿no? De la disfunción del ventrículo izquierdo en un paciente que tiene disnea cardiovascular. Crepitantes bilaterales, ¿no es cierto? Y puede haber algunos signos de derrame bilateral, ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que van a encontrar ustedes durante esto. Vean ustedes lo importante que puede ser tranquilamente la inspección general. En la inspección general también ustedes van a tener en cuenta la posibilidad de ver también que el paciente puede tener alguna manifestación en las fascias, ¿no? Entonces hay pues una serie de fascias que ustedes conocen y entre ellas hay una fascia que se llama la fascia mitral, ¿no? Entonces, no quiero que ustedes lo busquen, pero de todas maneras deben informarse. Hay fascia mitral, ¿cierto? La fase disneica, este paciente seguramente en la infección general fue una fase disneica, el paciente respira laboriosamente, está sentado, puede haber de repente hasta tiraje, etcétera, etcétera, todo lo concerniente que ustedes ya conocen, ¿correcto? Entonces vamos a dejar para seguir avanzando, ¿no? Haciendo alusión solamente a los datos más saltantes, ¿no? En el examen del aparato cardiovascular, como les he mencionado, en los cuales uno tiene que ver y examinar otras estructuras, ¿no? El examen de la retina es importante, fundamentalmente cuando ustedes hacen o están frente a un paciente con hipertensión arterial, ¿no? Entonces acá vamos a solamente hacer alusión al aparato cardiovascular, ¿no? Como si tienen ustedes un paciente con una diabetes, de hablar del examen de retina también es fundamental. Pero en este caso, recuerden ustedes que el examen de fondo de ojo es un mecanismo interesante para hacer una valoración, ¿no? Hay un problema de la retinopatía hipertensiva, ¿no? La hipertensión produce una serie de cambios y modificaciones en los vasos de la retina. Entonces, hacer un fondo de ojo también es interesante e importante. En la exploración del abdomen, igual. Si bien es cierto, todavía ustedes no hemos hecho todavía la exploración del abdomen, pero ya dijimos que la disfunción del ventrículo izquierdo compromete a la larga la disfunción del ventrículo derecho, de las cámaras derechas en última instancia, y dan manifestaciones de llamadas de hipertensión venosa sistémica. Esa hipertensión venosa sistémica está dada igual, por la misma situación. La sangre no entra bien al corazón, en este caso al lado derecho, porque el corazón derecho ya también está fallando, ¿no? Y en consecuencia también aumenta la presión hidrostática, que de manera retrógrada se va a transmitir tanto a la vena cava superior y a la vena cava inferior, ¿no es cierto? Entonces, esos son los responsables de las manifestaciones de hipertensión venosa sistémica. A ver, como problema de drenaje de la vena cava superior, nosotros podemos tener un signo importante. A ver, ¿qué dice Brandon Miñano? Brandon. 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 Bueno, Brandon no tiene, me parece. Bueno, vamos a Franklin Pérez. Franklin. Sí, doctor, dígame. Bueno, lo que estoy preguntando, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Ah? Oye, te dije, durante la exploración cardiovascular, ¿no es cierto? Vamos a ver con manifestación de la alteración de la función del lado derecho del corazón, ¿no es cierto?
Va a haber alteraciones, obviamente, del drenaje, ¿no? De las venas que están llegando al lado derecho del corazón, ¿no? Estoy hablando Mm, de la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿no? claro. Entonces, ocurre lo mismo que en el anterior. Aumento de la presión hidrostática y eso obviamente da una serie de manifestaciones, ¿no? Que están involucradas dentro de la llamada hipertensión venosa sistémica. Bueno, dentro de hipertensión venosa sistémica hay alteraciones obviamente dependientes, por ejemplo, de vasos que drenan en la vena cava superior. Entonces, ¿qué signo yo puedo encontrar en el paciente con disfunción del ventrículo o las cámaras del lado derecho, ¿cierto? En relación en el territorio de la vena cava superior? A ver, Renzo, a ver, ¿Incurgitación? Renzo, te escucho, hijo, te escucho, te escucho. Amigo Renzo. Claro. Ah, Sí, A ver, correcto, matar. Franklin, primero, claro, si te quedas demasiado no podemos estar esperándote, ¿no? incurgitación yugular, doctor. Incurgitación yugular. Bueno, tú mismo, muy bien, ya. ¿Cuál es cuál se llama el requisito o en qué posición o cuáles son ¿cómo se llaman las condiciones para que tú digas que el paciente tiene incurgitación yugular? Me acuerdo comentó uno que era que si el paciente tiene que estar sentado, hacerle presión en el hígado para que pueda ver ¿qué se Ya, llama esto? El, de- ya, Franklin, lo que tú me ujú, estás hablando se llama reflujo hepatoyugular, ¿ya? Entonces, claro, ya. eso depende entonces, la incurgitación yugular depende entonces obviamente de la magnitud, ¿no? Pero si la incurgitación yugular está ya presente, ¿no? Para lo cual yo tengo que poner a mi paciente en una posición determinada. ¿Cuál es la posición adecuada del paciente? Claro, sentado a 45 grados, a 45. Recuerden ustedes, ya les mencioné que en la aurícula derecha, ¿no? Y el drenaje de las venas cavas, no hay aparato valvular, de tal manera que las presiones dentro de la aurícula se transmiten directamente tanto a la vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, si una aurícula derecha que no está drenando adecuadamente por disfunción, ¿no es cierto?, va a producir aumento de la presión hidrostática de manera retrógrada y eso obviamente va a demostrarse en el drenaje de la vena cava superior por la presencia de de una incurgitación yugular. Entonces, cuando ustedes encuentran incurgitación yugular, yo les dije a ustedes, el paciente tiene que estar en 45 grados. Y una vez que ustedes encuentran que el colapso normal de la vena yugular no debe verse, ¿no? Generalmente está ligeramente por debajo del borde superior de la clavícula. Entonces, si hay hay una distensión por encima de la clavícula, ese paciente ya tiene incurgitación yugular, ¿correcto? Y si tiene incurgitación yugular, ustedes deben mencionar, paciente tiene incurgitación, paciente sentado o evaluado a 45 grados, el paciente tiene incurgitación yugular a 1 o 2 centímetros por encima del borde de la clavícula. O sea, tienen que mensurar, ¿ya? El otro que su colega dijo muy bien es que a veces ustedes pueden ver o no pueden ver, ¿no? Les parece que tenga o no tenga. En ese caso, ustedes hacen lo que su colega está hablando, ¿no? Hacen compresión del hígado, fuerzan la salida del hígado congestivo y obviamente la incurgitación yugular se hace patente. Ese fenómeno se llama reflujo hepatoyugular. En consecuencia, el reflujo hepatoyugular se hace solamente en una situación en la cual la incurgitación yugular no es muy aparente, no es muy visible, hay dudas. Entonces, ustedes hoy confirman la duda haciendo esto, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que el hígado congestivo está distendido, obviamente, por la sangre que está retenida ahí. Cuando ustedes comprimen con toda la palma, no con los dedos, con toda la palma, es como que estuviesen exprimiendo el hígado, fuerzan la salida de la sangre, ¿no es cierto?, acumulada. Esta sangre llega a la aurícula derecha y la aurícula derecha, como no puede drenar, obviamente, se ve que la onda de colapso, ¿no es cierto?, obviamente se hace más visible, ¿no? Entonces, el paciente se demuestra de esa manera la incurgitación yugular, ¿no? Entonces, muy bien. Y eso nos ha servido también para decir el otro elemento importante, ¿no es cierto?, que van a ver ustedes en el examen del abdomen es la hepatomegalia, ¿no? Como expresión de la hipertensión venosa en el lado de la vena cava inferior. Entonces, en la exploración,
tendremos que hacer, obviamente, un examen y ver si el paciente tiene una hepatomegalia o no. ¿Ya? Entonces, también acá hay que hacer palpación del abdomen. Entonces, cosas que poco a poco van a ir ustedes ya incorporando en la medida que vamos avanzando. ¿Ya? Me parece que el próximo capítulo va a ser precisamente tema aparato digestivo. Así que vamos a ver ahí, vamos a hacer, pero entonces no se olviden ustedes que parte importante de la hipertensión venosa sistémica es no solamente hidroagitación yugular, sino también, obviamente, hepatomegalia. Y también, por supuesto, como están drenando los vasos venosos que proceden de las extremidades, los pacientes obviamente tienen también hipertensión venosa en estos vasos y el paciente tiene edema. Ese es el responsable del edema periférico. Y recuerden que el edema pues, de los pacientes cardíacos ocupan la parte inferior, ¿no? Para diferenciar del edema renal. El edema renal generalmente ocupa más la cara, ¿no? Ocupa más los miembros inferiores, ¿cierto? Debido a que, ¿no es cierto? Cuando hay fuerzas sistémicas, como en este caso que están actuando, ¿no es cierto? El edema se distribuye en relación con el aumento de la presión, con el aumento, perdón, por el efecto de la gravedad, ¿no? Entonces, es más notorio en las zonas más bajas por efecto de la gravedad. Y como el paciente cardíaco necesariamente está en ortopnea, entonces el paciente obviamente la mayor cantidad de sangre está en la parte baja, hay mayor aumento de presión hidrostática y en consecuencia el edema empieza en los miembros inferiores, empieza en el malleolo, empieza ustedes de manera progresiva. Nunca van a encontrar ustedes un edema cardíaco que comprometa la cara. No van a encontrar ustedes, ya tendría que ser una... No van a encontrar, definitivamente no. Porque el paciente obviamente está en posición semisentada, entonces obviamente, y todo, la presión hidrostática mayor está obviamente dirigida en la parte baja, ¿correcto? Esa es la situación, ¿no? Entonces, exploración de las extremidades para que ustedes vean el edema. Acá también ustedes en el interrogatorio tendrán que ver cómo está progresando, qué extensión tiene el edema, qué características tiene el edema. Bien, ustedes ya son conceptos ya acumulativos que ustedes tienen que poner en juego, ¿no es cierto?, para poder hacer la diferenciación, ¿no? Acá también tienen que haber fovea, hasta donde está el edema, llega, se llama al tobillo, llega a la rodilla, llega al, se llama todo el miembro inferior, inclusive puede haber en presencia de edema en la pared abdominal, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. También pulso yugular, vamos a ver eso más adelante, ¿no? Y la exploración del tórax que hemos mencionado, ¿no es cierto? Bien, ustedes, esa es la parte no cardiológica. Una exploración importante que está dentro del aparato cardiovascular está el examen del pulso arterial, ¿no? Entonces, eso vamos a tratar de decirles a ustedes qué debemos hacer con el pulso. En la parte tanto de semiología general como respiratoria, solamente evaluamos el pulso solamente en dos características. Evaluamos solamente su frecuencia, recuerden ustedes, nada más, ¿no? Y la ritmicidad del pulso seguramente que les han enseñado, ¿no? Entonces, pero acá definitivamente lo que tenemos que hacer es ya hacer un estudio un poquito más minucioso del pulso, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta que el pulso es la percepción palpatoria de la onda de contracción ventricular que se percibe en la pared de los vasos periféricos. ¿Ah? Entonces, esa es la definición. La onda periódica dice acá que recorre las arterias perdiendo intensidad corriente abajo debido a la expulsión de la sangre. ¿Ya? Entonces, el problema es eso. Es una expresión, el pulso, de la percepción de la onda de contracción sistólica ventricular izquierda, porque estamos hablando del pulso arterial. Dicho sea de paso, para que no me confundan ustedes, cuando hablamos de pulso, que es la percepción de la actividad en la pared del vaso, puede ser pulso venoso. Ustedes están viendo que en el anterior hemos visto que, ¿no? Acá, miren ustedes, hay pulso venoso yugular, ¿no es cierto? Acá se está hablando solamente de ¿no? Del pulso venoso que existe, e inclusive hay un trazado que podemos hacer, así como si fuera un electrocardiograma, pero en este caso, un trazado de las variaciones del pulso, ¿no es cierto? Que se llama yuculograma, ¿ya? De eso no estamos hablando. Acá estamos hablando del pulso que percibimos en las arterias, ¿correcto? Y desde ese punto también, teniendo en cuenta
la magnitud de las arterias, nosotros podemos tener pulsos arteriales periféricos, pulsos centrales y pulsos de tipo capilar. Pulso capilar, ustedes ya lo saben, definitivamente lo hacen se llama en el pulpejo de los dedos, o se llama en la uña, ¿no es cierto? El pulso central, obviamente, indica que uno valora el pulso en las arterias centrales, fundamentalmente estamos hablando de la carótida, bueno, y otro pulso que más o menos también es más o menos central, ¿no? En la arteria femoral, ¿no? Cuando nosotros evaluamos el pulso en los otros vasos de mediano calibre, ¿cierto? Como el pulso radial, etcétera, etcétera, estamos haciendo obviamente lo que habitualmente se hace. Acá también vamos a tratar de ver en algún momento seguramente patología relacionada de la circulación o de los vasos periféricos, ¿no? En consecuencia, nosotros debemos evaluar los pulsos en las diversas áreas, ¿no es cierto? Entonces, evaluaremos acá el pulso humeral, el pulso radial, el pulso popliteo, el pulso femoral, el pulso pedio, etcétera, etcétera, cuando sea necesario la valoración de tus pacientes, ¿correcto? Pero, de manera general, ya hemos mencionado que el pulso simplemente es la transmisión de la onda de contracción sistólica del ventrículo. Entonces, esto es importante. Recuerden ustedes que cuando el ventrículo se contrae, ¿no es cierto? Se contrae después de haberse repletado adecuadamente, ¿no es cierto? Está en la tercera fase, obviamente, la diástole, ¿no es cierto? Que es obviamente la contracción sistólica. El ventrículo está bien cebado, entonces en ese momento se contrae definitivamente y se genera, ¿cierto? Una fuerza que apertura la válvula sigmoidea, ¿no? Aórtica, y sale la sangre a una fuerza determinada y es la que determina la presión sistólica. Esa onda se transmite por los vasos y finalmente se percibe a nivel periférico. Entonces, eso es, cuando ustedes perciben entonces una onda de pulso, están ustedes percibiendo una onda de contracción sistólica, ¿no es cierto? Y cuando ustedes miden la presión arterial, ustedes miden dos valores, la presión sistólica y la presión diastólica. Si ustedes restan la presión sistólica versus menos la presión diastólica, ustedes van a tener lo que se llama la presión diferencial, o también llamada presión de pulso. Entonces, esto es importante porque la presión diferencial o presión de pulso le da una característica al pulso que es que es la amplitud del pulso, ¿ya? Es un paciente que tiene 120 con 80, tendrá una presión diferencial de 40. El pulso tendrá una magnitud determinada, diferente si un paciente tiene un pulso de 180 o es una presión arterial de 180 con 100. En este caso, obviamente la presión diferencial es 80. Entonces, obviamente, el pulso será mucho más intenso, ¿no? Entonces, eso obviamente es lo que nosotros vamos a tratar de ver cuando hacemos el examen del pulso. Pero el examen del pulso solamente se remite a hacer la frecuencia y la amplitud nada más, sino otra serie de características. Entonces, hay varias características que hay que precisar. Yo les sugiero esta mnemotecnia que les he puesto acá al lado, ¿no es cierto? FRADES, ¿no? Frecuencia, ritmo, amplitud, morfología, depresibilidad y sincronismo, ¿no? Acá hay otra que propone otro libro, ¿no es cierto? Las consideraciones que hay que tener, características anatómicas del pulso, frecuencia o número, que está ahí, ritmo, regularidad, ya está ahí, volumen o amplitud, está ahí, volumen y amplitud, tensión, resistencia, podemos hacerlo correlacionar con la depresibilidad y la morfología del pulso, amplitud, morfología del pulso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es mucho más fácil. FRADES, frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad y sincronismo, ¿no? En relación a la frecuencia, solamente hay que tener en cuenta, y en este caso hay que asociar estos dos fenómenos, ¿no? El ritmo significa la cadencia del pulso, ¿no? La distancia que hay entre una onda de pulso y otra. Ustedes inclusive han visto seguramente en los pacientes cuando están monitorizados, ¿no es cierto? Hay una onda, obviamente, del pulso que se está monitorizando y las ondas de contracción, obviamente, son regulares. El intervalo entre ellas son regulares. Si ustedes perciben el pulso, también van a ver ustedes que el pulso es regular, ¿no es cierto? Entonces, eso es, obviamente, cuando encontramos esa característica, decimos que el pulso es rítmico, ¿no? Si obviamente eso se rompe, estamos frente a un pulso arrítmico, ¿no es cierto?
Y dentro de los pulsos arrítmicos, van a ver ustedes que hay una arritmia que todavía puede uno seguir la secuencia, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a simular un pulso regular, ¿no? Sería así. Un pulso arrítmico sería así, ¿ya? Pero en ese pulso arrítmico todavía ustedes pueden ustedes prever la próxima arritmia. Eso se llama arritmia rítmica, ¿ya? Para diferenciarlo de las otras que se llaman arritmia arrítmica, la cual obviamente ustedes no pueden predecir lo que va el próximo pulso. Ejemplo, primero lo normal. Ahora una arritmia arrítmica. Eso se llama una arritmia rítmica. Yo no puedo predecir el próximo pulso, ¿ya? Entonces, no puedo predecir y eso es una arritmia arrítmica. Entonces, como ya ustedes saben perfectamente cuál es el mecanismo de generación, ¿no? Para que haya un buen pulso, tiene que haber un buen llenado diastólico. Eso significa, obviamente, cuando las amplitudes son diferentes, corresponden a llenados diastólicos diferentes, ¿no? Y eso ocurre lamentablemente. Sí, Renzo. Doctor, disculpe, no se le escuchó los pulsos que estaba No te escucho diciendo. bien. No, no se escuchó. No se escuchó los sonidos, doctor. ¿No escuchan el sonido ¿cómo se llama? Del pulso? No. Ah, bueno, ya, ahora, bueno. Bueno, es un poco difícil, pues digamos, ya. Bueno, les voy a decir entonces de manera verbal, porque lo estaba haciendo acá en la mesa pensando que es de escuchar. ¿Cómo sería un pulso rítmico? Un pulso rítmico sería de ta, 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 ta. Ese es el rítmico, ¿ya? Cuando falla el ritmo, hay dos alternativas. Una arritmia, pero con ritmo todavía, y otra arritmia obviamente caótica, sin ritmo. Primero, la arritmia con ritmo, ¿ya? Primero lo normal, después la arritmia con ritmo, ¿ya? Ta, ta, ta. Ahora viene la arritmia, ¿ya? Con ritmo. Ta, 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 ta. Esa es una arritmia con ritmo porque ustedes pueden predecir, ¿no es cierto?, la secuencia, ¿no es cierto?, futura. Ahora, una arritmia arrítmica, ¿ya? Primero el ritmo y después la arritmia arrítmica, ¿ya? Ta, 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 ta. Ahora viene la arritmia arrítmica. Ta, 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 ta. ¿Ya? ¿Ahora sí me escucharon? Hola. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Perfecto. doctor. Ahora, la arritmia rítmica, hija, recuerden, está relacionado con fases diastólicas diferentes. Miren ustedes lo que puede uno deducir de un fenómeno bastante común. Todo el mundo sabe tomar el pulso, pero ustedes ya tienen que interpretar. Significa, obviamente, que hay llenados diastólicos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, uno va a ser de repente uno más rápido, especialmente en la arritmia arrítmica, ¿no? Va a ser uno que el estímulo le llega antes de que se haya llenado completamente el ventrículo, entonces obviamente genera una contracción, ¿no es cierto? Y de repente genera otra contracción donde el ventrículo se ha llenado un poco más, en consecuencia va a haber alteración tanto de la secuencia como de la amplitud, ¿no? Y esa alteración, la arritmia arrítmica, es característica de una alteración del ritmo cardíaco muy frecuente que es la fibrilación auricular, ¿ya? En la fibrilación auricular encontramos nosotros una arritmia arrítmica, ¿correcto? Entonces, donde el intervalo es diferente entre pulso y pulso, y no solamente eso, sino la amplitud del pulso es diferente. Hay pulsos amplios, hay pulsos pequeños, y lo interesante, hay obviamente pérdida de la percepción de una de las contracciones, ¿no? Entonces, porque la contracción puede haberse estimulado cuando el ventrículo recién se está llenando, en consecuencia, la sístole genera una pequeña volumen de salida que no llega en la parte periférica que ustedes están examinando y se pierde en el camino, ¿no? Entonces, en ese caso,
lo que ustedes van a encontrar una frecuencia cardíaca mayor que la frecuencia de pulso. ¿Por qué? Porque unos pulsos se pierden en el camino. ¿Ya? Encontrarán, por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 85 y hacen ustedes la cuenta del pulso, el paciente tiene 78 de frecuencia cardíaca. ¿Qué pasó? Se perdió 7 contracciones cardíacas en el que no se transformaron en pulso periférico. Eso se llama pulso, ¿ya? Pulso deficitario, ¿ya? O pulso, o también se llama disociación del pulso, pulso disociado o pulso deficitario. Entonces, ¿qué consiste el pulso deficitario? Mayor cuentas de frecuencia cardíaca y menor cuentas de frecuencia del pulso, ¿no? Ahora, lógicamente, pues no estoy hablando de diferencias de 1 o 2 latidos, ¿no? Porque eso puede ser de repente simplemente un error del que está contando. De repente cuenta la frecuencia que tiene cuando empezó o cuando va a empezar, entonces las variaciones de 1 o 2 pulsaciones obviamente no tienen. Pero si ustedes encuentran, en estos casos, van a encontrar ustedes una diferencia bastante marcada. El paciente tiene más de 5, 6, más de 10 de diferencia. El paciente tiene 95 de frecuencia cardíaca y tiene 78 de frecuencia de pulso, ¿no? Entonces, es notorio, ¿ya? Eso es característico, entonces, de la fibrilación auricular. Miren ustedes, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, tengan ustedes en cuenta entonces estas características, ¿no? Entonces vamos a valorar nosotros acá solamente estamos haciendo valoración de una, ¿no? Del pulso radial, ¿no? Pero ya en la patología del sistema periférico seguramente van a tener que hacer la valoración de todos los pulsos. Y de hecho, dentro del examen cardiovascular, parte del examen físico se les va a obligar a que ustedes hagan la valoración de todos los pulsos. Pulso femoral, pulso popliteo, pulso pedio, etcétera, para que ustedes se entrenen. Y por supuesto, aplicarán ustedes de acuerdo a las condiciones clínicas de su paciente. ¿Correcto? Ahora vamos a ir refiriendo cualquiera de estos. En cuanto a la frecuencia, recuerden simplemente que el paciente tiene, pues obviamente, una frecuencia normal, ¿no es cierto? El paciente en reposo, estamos hablando, ¿no? Entre 60 y 90, ¿no? Y esas son las frecuencias normales que se considera como normal. Cuentas por encima de 60, obviamente, o por encima de 90, estamos frente a una taquisfignia, que debería corresponder a una taquicardia, ¿cierto? No, si es que no hay ningún problema de ritmo. Y si tenemos por debajo de 60, estamos hablando de bradisfignia, que debería corresponder a una bradicardia, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a ver. Acá las sugerencias simplemente, si ustedes están frente a un pulso arrítmico, van a tener problemas acá. Porque si hacen ustedes una cuenta en un primer minuto, de repente van a tener 75. Hacen una segunda cuenta, van a tener ustedes 78. Hacen una tercera cuenta, de repente van a tener ustedes 65. Entonces, obviamente, van a tener una serie de valores. Entonces, cuando ustedes encuentran un pulso arrítmico, ustedes hacen 2 o 3 cuentas y sacan el promedio. Entonces, eso obviamente tiene que traducirse en la historia clínica. Dice, frecuencia de pulso arrítmico con frecuencia promedio tal, ¿ya? Hacen 2 cuentas o 3 cuentas y sacan el promedio. Ese es saber hacer la valoración de la frecuencia de manera adecuada, ¿correcto? Entonces, esa es la situación, ¿no? Vamos a seguir describiendo algunas características. Acá tienen las características anatómicas, ya les he mencionado, miren ustedes, el pulso central, pulso carotidio, ¿no? Hay otra serie de pulsos, pulso temporal, ¿no? De las arterias medianas, el pulso radial, el pulso cubital, ¿no? El pulso humeral, ¿no? El pulso femoral, ¿cierto? Y el pulso, acá, el popliteo, que no está acá, el tibial posterior, el pulso pedio, ¿no es cierto? Son los pulsos, obviamente, que deben ser valorados, especialmente cuando estamos frente a patología de arterial periférica, ¿cierto? Muy bien. Este es obviamente el examen cardiovascular, ¿no es cierto? Acá está representado las ondas de pulso, miren ustedes, regulares, ¿no es cierto? Regulares, el intervalo entre uno y uno son iguales. Eso es obviamente es un pulso rítmico, ¿no? Y esto correspondería simplemente a un incremento de la frecuencia, acá está graficada, entonces una taquisfignia, ¿no? Taquisfignia, frecuencias por encima de 90 en un paciente en reposo, ¿no? Y abajo, miren ustedes, se conserva la alternancia y los intervalos son iguales, pero acá la frecuencia está disminuida, estamos frente entonces a una bradisfignia, ¿no? Al otro lado tienen ustedes, se nos llama algunas características en la taquispina. La taquispina puede ser fisiológica, durante la actividad física, por supuesto,
Y puede también ser expresión de otras situaciones, como por ejemplo en el periodo febril, como en el periodo digestivo, en la estimulación, por supuesto, pues, ¿no? De cualquier tipo, no solamente estimulación erótica, o estimulación de cualquier tipo, en el dolor, obviamente en la fiebre, siempre hay una relación, fiebre, temperatura, o fiebre, temperatura y frecuencia, ¿no? Característicamente en algunas infecciones, felizmente ustedes no van a ver, pero sería bueno que ustedes recuerden, en la fiebre tifoidea, más bien esta relación se rompe. Eso se llama disociación pulso-temperatura, ¿no? Eso es un dato importantísimo que teníamos nosotros cuando atendíamos, obviamente, fiebre tifoidea, que era muy frecuente anteriormente, ¿no? Intoxicaciones de diversas naturalezas, enfermedades endocrinológicas, el hipertiroidismo, ¿no es cierto? ¿No? Y cualquier enfermedad cardiovascular, obviamente, una respuesta del corazón para tratar de mejorar o adaptarse a las necesidades, a ese incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y también como consecuencia de una alteración pura del ritmo, ¿no? Eso se llama paroxística, taquisfenia paroxística, ¿no? Entonces, obviamente, su nombre hace alusión a una descarga, ¿no? De una frecuencia elevada en algunas circunstancias, ¿ya? Simplemente para que tengan ustedes en cuenta, ¿no? En la bradispina, miren usted, también puede ser fisiológica, los pacientes o las personas que están adaptadas a actividad física importante, deportistas, etcétera, etcétera, tienen tendencia a tener frecuencias cardíacas bajas, ¿no? Porque el corazón trabaja de manera más efectiva, ¿no? Igualmente durante el sueño, fármacos, recuerden ustedes que nosotros usamos beta bloqueadores, etcétera, para poder tratar patologías cardíacas inclusive, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Oye, y enfermedades no sinusales, y esto ya es una patología del sistema autonómico del corazón, infecciones, ya lo mencioné, ¿no? Especialmente la fiebre tifoidea, ¿no? O también, obviamente, ¿no? En otras enfermedades, ¿no es cierto? Infecciosas que ya no son muy frecuentes. En la hipertensión endocraniana, el paciente tiene bradicardia, hay un predominio parasimpático ahí. En la ictericia obstructiva, procesos litiásicos abdominales, aunque no he visto esto, más bien el dolor que era más bien taquicardia o taquispigmia, ¿no? Y endocrinopatías, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, por alteraciones del sistema, ¿no es cierto?, de conducción autonómico, ¿no? Bradisfigmia por bloqueo auriculoventricular, ¿correcto? Que vamos a ver cuando hagamos arritmias. Por favor, si no tienen, pues, llama, o no está muy preciso los datos que les estoy dando, pueden interrumpir y pueden, pues, pueden preguntar, por favor, ¿ya? Entonces, arritmia, otra arritmia que vemos y que no se confundan ustedes es la arritmia respiratoria, que es una arritmia fisiológica. Durante la inspiración, obviamente, tiende a aumentar la frecuencia del pulso, pero de manera un poco imperceptible, pero en algunos casos puede ser notorio y no pueden ustedes de repente decir que el paciente tiene una arritmia, no, es una arritmia respiratoria, ¿no? Entonces, la arritmia respiratoria, ¿no? La frecuencia cardíaca aumenta durante la inspiración, ¿no es cierto? Y disminuye durante la expiración. Esto se debe, pues, a unas personas tienen un aumento del tono neurovegetativo, ¿no? Más frecuente en niños o en adolescentes, ¿no? Obviamente. Pero es una posibilidad que pueden encontrar ustedes, ¿no es cierto? Este tipo de arritmia. Si el paciente no tiene ninguna patología cardíaca, qué sé yo, obviamente es un dato de tipo fisiológico, ¿no? En cuanto al ritmo, ya hemos mencionado, vieron ustedes, ¿no? La presencia de acá, en la gráfica tienen ustedes, ¿no? Un pulso normal seguido de un pulso más pequeño, obviamente, que está hablando de llenados diastólicos diferentes, ¿no? O sea, los periodos de excitación del ventrículo son diferentes. Acá excita el ventrículo cuando está completamente lleno, acá le llega otra excitación cuando el ventrículo todavía no está completamente lleno, ¿no? Entonces, estas fases de sístole que están fuera de lo normal se llaman extrasístoles. Extrasístoles, extra fuera, ¿no? De lo normal. Entonces, como se trata de contracciones cardíacas fuera de la frecuencia normal, obviamente eso se llaman extrasístoles. Entonces, pueden tranquilamente determinar inclusive la frecuencia de los extrasístoles. Estas extrasístoles pueden presentarse como acá dice, aislada. ¿Qué significa? Que de repente se presenta un extrasístole, el paciente está ta, 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 y así puede seguir y de repente se presenta,
De repente se presenta. Eso se llama extrasístoles aisladas. Extrasístoles en salvas es cuando se presentan, obviamente, emparejadas. ¿Ya? Ta, 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 ¿no? Entonces, obviamente, cuando están emparejadas, pueden estar emparejadas en dos, inclusive pueden estar emparejadas en tres. Cuando están emparejadas en tres, obviamente eso se llama, en dos se llama ritmo bigeminado, ¿no? En tres, trigeminado, ¿no? Y inclusive puede haber cuatro, cuadrigeminado. Ahora, estas extrasístoles son importantes porque si son muy frecuentes, nos está diciendo que hay alteraciones de la excitabilidad del tema del corazón. Y estos pacientes pueden degenerar en arritmias que pueden comprometer la función y pueden comprometer la vida del paciente. ¿Ya? Pues una extrasístole aislada no le hace. Una extrasístole en salva, ya hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y si es frecuente, ¿no es cierto? También tener cuidado y comenzar de repente a tratar ya esta arritmia, ¿no? Y las extrasístoles que se presentan de manera acoplada. Se presentan dos, bigeminado, se llama ritmo bigeminado, trigeminado y puede ser inclusive cuadrigeminado, ¿no? Cuadrigeminado. Acá tienen ustedes, obviamente, la ritmorregularidad. Acá hay una arritmia completa. Miren ustedes lo que les he mencionado. Miren, se caracteriza por pulsos irregulares. Acá los intervalos son diferentes y también la amplitud del pulso es diferente. Acá un pulso amplio, un pulso pequeñito, acá un pulso mucho más amplio. Miren ustedes, esta arritmia completa o arritmia arrítmica es la que es característica de la fibrilación auricular. Acá significa que el llenado diastólico de este pulso ha sido importante, pero ligeramente menor que este otro grandazo, ¿no? Y muy pequeño, ¿no? En este caso del pulso pequeñito que está acá, ¿no? Y seguramente hay otros llenados que ya no se transmiten y se pierden en el camino, por eso va a haber una disociación entre el pulso o la frecuencia cardíaca y la cuenta de pulso, ¿ya? Entonces caracteriza pulso irregular en todo sentido, tanto en la frecuencia como en la amplitud, como ocurre en la fibrilación auricular, que es la causa más frecuente de la arritmia completa del pulso. En cuanto a la amplitud del pulso, ya les mencioné, la amplitud del pulso obviamente está dado por la presión diferencial, pero el pulso también tiene una morfología importante que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero el pulso puede también alterarse en cuanto a su amplitud, ¿no es cierto? Es el otro parámetro, otra característica que tienen que evaluar. Entonces, hablamos de un pulso magnus, magnus de grande, de magno, ¿no es cierto? Es un pulso que se caracteriza por ser voluminoso y amplio, ¿no? Entonces es un pulso amplio, ¿no? Y lo contrario del pulso magnus es el pulso parvus. Parvus es pequeñito, ¿no? Es un pulso que se caracteriza por ser pequeño, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en la estenosis aórtica, ¿no? Como el volumen de sangre es impedido, el volumen sale pequeño, no solamente pequeño, sino también prolongado, que vamos a ver es el pulso parvus y tardus, que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero el pulso parvus significa simplemente, ¿no es cierto?, un pulso pequeñito, ¿no? Es lo contrario a un pulso magnus. También se habla de un pulso Zeller, ¿no? Zeller, o también llamado pulso saltón. Este pulso saltón, obviamente, tiene una curva ascendente rápida y una curva descendente igualmente rápida. Cuando nosotros hablamos de un pulso normal, vamos a ver que hay una curva descendente ligeramente rápida, ¿no? Llega a un máximo, ¿no? Tiene tendencia a disminuir, después nuevamente tiene una incisura que se llama incisura dícrota, y después obviamente el pulso disminuye progresiva y paralelamente de manera menos rápida que el ascenso. Ese es el pulso normal, ¿no? En el pulso Zeller se produce una subida y bajada amplia, ¿no es cierto?, como ocurre en la insuficiencia aórtica. Miren ustedes lo importante del pulso Zeller, o también pulso llamado pulso saltón. Otro pulso muy parecido al pulso Zeller es el pulso de Carrigan. Es también amplio, ¿no es cierto?, y también obviamente con una característica muy semejante a la anterior, y también se encuentra en la insuficiencia valvular aórtica. Acá tienen ustedes el pulso Zeller, ¿no? O pulso saltón, ¿no? Entonces, miren ustedes, el pulso sube rápido, baja, ¿no? Pero todos los pulsos son, obviamente, son amplios, grandes. Suben rápido y bajan rápido. Suben rápido y bajan rápido. Ese es el pulso Zeller. Contrario al pulso parvus, miren ustedes, el pulso parvus apenas sube y baja lentamente, sube y baja, apenas perceptible, ¿no es cierto? ¿No? Es los dos pulsos que hemos mencionado acá de manera gráfica.
Y en el lado derecho, miren ustedes, está la forma como se toma el pulso, ¿no es cierto? Aunque a mí esta forma de tomar pulso no me agrada, ¿no? Acá está tomando el pulso con la mano derecha, ya la mano izquierda, no sé para qué lo tiene ahí, ¿no? La mano derecha, lo ideal es que obviamente el brazo esté extendido, ¿cierto? Para no quitarle fuerza al pulso, ¿cierto? Y generalmente la exploración se hace acá en la vena en la arteria radial con 3 dedos, de tal manera que el dedo medio es el dedo que percibe el pulso. Ya el dedo, acá el dedo anular, ¿no es cierto? Es que de alguna manera regula el pasaje de la sangre, ¿no es cierto? Y el dedo distal, ¿no es cierto? Impide las ondas de rebote. Esa es la fisiología. Y el que cuenta es el dedo medio. Entonces, modificando las presiones de uno y otro lado, obviamente uno puede tranquilamente identificar el pulso. ¿Ya? Otra cosa que acá, miren ustedes, la mano está ligeramente flexionada hacia una flexión palmar, ¿no es cierto? Más bien el brazo, la mano debe estar, ¿no? Con una dorsiflexión, ¿no? Para exponer el vaso. La arteria radial tiene que ser expuesta para poder palpar adecuadamente el pulso. Acá tienen ustedes, miren ustedes la variación, lo que les decía a ustedes, la parte de arriba, miren ustedes, obviamente el pulso normal, ¿no? Entonces, pulso normal, acá en la parte mínima, obviamente se está abriendo la válvula sigmoidea aórtica, acá, ¿no es cierto? Entonces sale la sangre a presión, ¿no es cierto? Entonces llega a lo máximo, la presión sistólica, ¿no es cierto? Acá, una vez que ha salido la sangre, ya debe cerrarse la válvula sigmoidea aórtica. Se cierra la válvula sigmoidea aórtica, pero la sangre que está en la aorta, ¿no? Que ha salido a presión, tiene tendencia a regresar, pero ya como encuentra la válvula cerrada, ¿no es cierto? Lo que hace esto, ¿no? Trata de retroceder, pero encuentra la válvula cerrada y hace esta pequeña incisura. Eso se llama incisura dícrota, ¿no? Y de ahí en adelante, toda la energía acumulada en la aorta elástica, obviamente continúa generando presión para que la circulación mantenga, y por eso miren ustedes, el descenso es mucho más lento, el descenso, ¿no es cierto? Acá está la presión diastólica, hasta que nuevamente ocurre el próximo ciclo y se presenta de esta manera. ¿Eh? Ese es el pulso normal. ¿Eh? Analizando el pulso, yo estoy analizando obviamente la actividad cardiovascular, ¿no? En el segundo, miren ustedes, se conserva la magnitud del pulso, entonces estamos acá frente al pulso amplio o pulso magnus que he mencionado. ¿Qué diferencia tienen ustedes acá? Simplemente la amplitud del pulso, nada más, pero se mantiene la morfología, ¿no? Que sube, ¿no? Relativamente rápido y baja más lentamente, produciendo la incisura dícrota. Entonces, el pulso amplio o magnus se ve, van a ver ya ustedes en la insuficiencia aórtica, pueden verlo en el hipertiroidismo, en la hipertensión arterial a veces, en el ejercicio, en la fiebre, o en los estados de emoción, pueden ver tranquilamente esto, ¿no? Hay un aumento de la amplitud del pulso, ¿no? Que no llama la atención, ¿no? El pulso Zeller, ¿cierto? O pulso amplio, magno o Zeller. ¿Por qué se llama Zeller? Porque miren ustedes, ¿no? El pulso tiene un aumento brusco y un descenso igualmente brusco, ¿correcto? Es el pulso Zeller o saltón, o también llamado pulso de Carrigan. Esto es característico de la insuficiencia de la válvula aórtica bastante importante, severa, ¿no? Y también de las fístulas arteriovenosas, ¿no? Entonces, no siempre se va a presentar, se presenta solamente cuando la insuficiencia es bastante notoria, ¿no? Acá abajo el pulso parvus, ¿cierto? Que al igual que el pulso magnus, solamente es de tamaño, la morfología se mantiene, miren ustedes, se mantiene la incisura dícrota, ¿no es cierto? Este pulso parvus obviamente se puede encontrar en la hipotensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en algunas otras patologías, ¿correcto? ¿No? Y el pulso parvus y tardus, de lo que les he mencionado, miren ustedes acá, ya se pierde la morfología. Es un pulso pequeñito, con una fase de ascenso más lento, ¿no es cierto? Y una fase de descenso también lento y de una amplitud bastante pequeña. Esto se debe y es más frecuente en los pacientes que tienen estenosis aórtica. Como hay una estenosis aórtica, el ventrículo sufre para poder, como se llama, aperturar y mandar la sangre por la válvula obstruida. Por eso el ascenso es lento, ¿no? Y es pequeño por la resistencia de la válvula, ¿no? Y una vez que sale también, obviamente, el pulso, obviamente, también lentamente se recupera. Ese es el pulso tardus
y parvus. Pequeño, parvus y tardus, precisamente porque se retarda la recuperación del pulso, ¿no? Ocurre en la estenosis aórtica importante grave, ¿ok? Entonces puede haber también un pequeño pulso parvus y celer en la insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, estos son la morfología de los pulsos que hay que tener en cuenta, ¿no? También van a encontrar ustedes que en algunas circunstancias el pulso a veces ya no es palpable, ¿no? El pulso a veces es como que dicen ustedes hincándole pequeñitas ondas, y a veces no son palpables, ¿no es cierto? Eso se llama pulso filiforme, ¿no? Entonces es un pulso rápido, débil, de poca amplitud, obviamente característico de los pacientes que tienen, pues, están en estado de shock, ¿no? De diversa naturaleza, no necesariamente desiertado nada más. Shock de cualquier naturaleza, ¿no es cierto? Acá está hablando de una pobre fuerza de contracción del corazón, sea porque tienen poco volumen, sea porque no tiene fuerza el ventrículo para contraerse, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene este tipo de aumento de la frecuencia, ¿no? Y pulsos pequeñitos que apenas se perciben, pulso filiforme, ¿no? Hay otro pulso que se llama el pulso alternante, ¿no es cierto? Que consiste en la sucesión de este pulso, un pulso amplio y un pulso pequeño, un pulso amplio y un pulso pequeño, también llamado pulso alternante o pulso, obviamente, de Traube, ¿no? Sucesión, ¿no? De una onda fuerte y una onda débil, ¿no es cierto? Esto se presenta en la insuficiencia cardíaca avanzada, el pulso alternante, que puede tener las características como un pulso bigeminal, ¿no? Como he mencionado, ¿no? Acá tenemos un pulso interesante que ustedes quiero que recuerden. Se llama pulso paradójico o de Kussmaul. Para eso tienen que tener ustedes en cuenta un principio básico, ¿ya? Pero primero vamos a ver qué es el pulso paradójico y después la fisiopatología, que es importante. Hemos visto que en condiciones normales la respiración y la inspiración y expiración influyen sobre la función tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Durante la inspiración, la bomba torácica actúa como una bomba de succión para la sangre que está llegando al corazón. Y la sangre que está llegando al corazón son la sangre de las venas cavas superior, de la cava inferior. De tal manera que cuando el paciente inspira, hace como una especie de succión y hay una mayor cantidad de sangre que llega al ventrículo, a la aurícula derecha, por supuesto, y después al ventrículo derecho, ¿no? Entonces, eso es obviamente lo fisiológico. En consecuencia, como hay aumento del volumen en las cavidades derechas, y por otro lado tenemos un tabique, el tabique interventricular, que es común a ambos, este aumento del volumen de llegada de sangre al ventrículo derecho impide la distensión del ventrículo izquierdo. En consecuencia, el llenado del ventrículo izquierdo de alguna manera se limita un poco, ¿no? Entonces acá, de manera fisiológica, durante la inspiración, hay más llenado diastólico en el ventrículo derecho y que impide el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, ¿no? Y ahí tienen ustedes la diferencia, ¿no? Esto es lo que se llama efecto de la respiración sobre, obviamente, sobre el pulso. Claro que en estas variaciones fisiológicas es muy difícil que nosotros podamos, obviamente, descubrir de manera palpatoria, porque teniendo en cuenta que hay disminución del volumen, ¿no es cierto?, del volumen de sangre durante el ventrículo izquierdo, durante la inspiración, obviamente, si hay disminución del volumen, habrá una disminución de la presión sistólica, ¿no? Entonces, obviamente, esto, como se puede producir de manera normal, la diferencia de la presión sistólica en inspiración y expiración no debe ser más de 10 milímetros de mercurio. Eso es lo fisiológico. Entonces, cuando existe una mayor diferencia por encima de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica, entonces eso ya se llama pulso paradojal, ¿no? Entonces, el pulso de paradoja no tiene nada, porque la paradoja es lo contrario. La paradoja solamente hace alusión a una amplitud, a una diferencia mayor de lo normal de un fenómeno fisiológico, ¿no? Entonces, el pulso arterial normal existe una ligera disminución de la amplitud durante la inspiración, no apreciable por palpación, eso es lo fisiológico.
En el pulso paradójico hay una exageración de este fenómeno, ¿no? Y tranquilamente se puede ver o se puede percibir con la palpación del pulso. El paciente, están ustedes examinando el pulso, perciben el pulso adecuado, el paciente tome aire, el pulso desaparece, ¿no? Entonces, miren ustedes, y eso significa, obviamente, que es un pulso paradojal, porque normalmente, fisiológicamente, no debería presentarse por más respiración que haga el paciente, ¿correcto? Interesante, miren ustedes, porque es un dato que se encuentra en el taponamiento cardíaco, una pericarditis. Y acá tienen ustedes acá la figura. El paciente acá obviamente inspira. Miren ustedes la amplitud del pulso. Obviamente, miren ustedes, ¿no? Va a disminuir. E inclusive en algunos casos la disminución es tan intensa que uno no puede percibir. Aparentemente como que desaparece el pulso, ¿no? Entonces, para que sea pues, perceptible palpatoriamente, tiene que haber una gran diferencia, ¿no? Entonces, el otro mecanismo que es mucho más fino es precisamente tomar la presión sistólica. Tomen la presión sistólica en inspiración y la presión sistólica en expiración. Si la diferencia entre ambas es mayor de 10 milímetros, están frente a un pulso paradojal. ¿Ya? Entonces, eso pueden hacerlo antes de que se pueda percibir palpatoriamente, ¿no es cierto? Porque obviamente tiene que tener esas características. Bueno, y acá está obviamente, esta es la explicación que ya les dije, ¿no es cierto? La interferencia del llenado del ventrículo izquierdo por mayor llenado del ventrículo derecho, ¿no? Que disminuye entonces un menor llenado ventricular izquierdo, y en consecuencia la presión sistólica del ventrículo izquierdo va a obviamente disminuir mayor de 10 milímetros. ¿Ya? Entonces no hay mayor cosa. También van a encontrar ustedes, bueno, y esto ya es el pulso dicroto, ¿no? Miren ustedes, es un pulso igualmente un poco amplio, ¿no? En la cisura dicrótica está acá presente, pero más o menos parecido a la onda del tema, al descenso anterior. Es un poco difícil precisar esto, ¿no es cierto? Pero pueden encontrar en la meningitis, en la fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Se percibe, casi dice, cuando la tensión diastólica es baja y un ritmo relativamente lento, ¿no? Entonces hay obviamente, una bradicardia y esta percepción. El pulso tiene una onda, o que percibe una onda pequeñita que lo volvemos a percibir, ¿no? Ese es el pulso dícroto, ¿no? Otra morfología del pulso. Muy bien, acá terminamos de pulso y vamos a seguir ya en el examen físico cardiovascular. El examen físico cardiovascular, la posición del paciente, obviamente posición sentada, ideal, o puede ser también la posición echada, bueno, y tenemos una posición, me parece una posición, el nombre específico no lo tengo, ¿no? Cuando uno no percibe adecuadamente los ruidos cardíacos, lo que hace al paciente, se le hace que esté semisentado y ligeramente inclinado hacia la izquierda, ¿no? De esa manera se acerca el corazón a la pared torácica y se puede explorar, ¿no? Esas son las posiciones del paciente para la exploración. Y también tienen ustedes que aprender a identificar los llamados focos primarios de ocultación, ¿no? Los focos primarios de ocultación son focos de referencia para la valoración de los aparatos valvulares. Esto no significa que es la proyección anatómica, sino es la proyección funcional de los ruidos, ¿correcto? Entonces tienen ustedes un foco pulmonar, un foco aórtico, un foco tricuspidio y un foco de la válvula, obviamente, mitral, ¿no? La válvula mitral, el foco de la válvula mitral, miren ustedes, línea medio axilar y quinto espacio intercostal. En la intersección está, obviamente, el foco mitral, ¿no? El foco tricuspidio, ¿no? Está obviamente entre el quinto y cuarto, pero sobre el borde external, el borde external izquierdo en este caso, ¿no? Es la foco de ocultación preferencial del foco tricuspidio. Y cuando hablamos de los focos de base, tenemos el foco de la sigmoidea aórtica y sigmoidea pulmonar. El foco aórtico, acá en rojo, está en el segundo espacio intercostal a 1 centímetro, ¿no es cierto?, de lo que llama del espacio intercostal, no, perdón, de la articulación, ¿no es cierto?, con el esternón, ¿no? En el lado derecho, el foco aórtico. Y en el segundo espacio, acá en amarillo, en el lado izquierdo, está el foco de ocultación pulmonar, ¿no? Esto es en el segundo espacio derecho, o izquierdo, perdón, ¿no? Porque en el tercer espacio izquierdo está un foco que se denomina foco aórtico accesorio, ¿no? Entonces, en última instancia es un foco
aórtico accesorio, pero también un foco de tipo mesocárdico, o sea, de la mitad del corazón, ¿no? Tradicionalmente uno debe empezar ocultando estos focos. Se supone que estos focos son las áreas de mejor percepción de la función de las válvulas en particular, mitral, tricuspidia, etcétera, etcétera, ¿correcto? Pero no se contenten ustedes con ocultar solamente los focos principales. Después que han ocultado los focos principales, ustedes comienzan a ocultar el resto del precórdico, ¿ah? El resto del precórdico. Acá tienen los focos ocultatorios, mitral, tricuspidio, pulmonar, órtico accesorio, ¿no? Que más o menos coincide con el mesocárdico, ¿no es cierto? El otro foco, obviamente, yo no lo conozco, ¿no es cierto? No lo ocultamos nosotros, ¿no? Pero esos son los focos que ustedes van a ocultar, ¿no? Acá tienen ustedes una gráfica nuevamente de los focos, ¿no es cierto? Y qué hacer cuando estamos frente a la ocultación de los ruidos cardíacos, ¿no? En los ruidos cardíacos normales, ¿no es cierto? Normales, y eso también obviamente ya cuando hay patología, ¿no es cierto? Hay que identificar primeramente los ruidos. Y ayer felizmente ya tuvimos un avance, ¿no? Identificar el primer ruido, el segundo ruido, ¿no es cierto? Y no solamente identificar, sino hacer un estudio de sus características. ¿Qué? Intensidad, ¿no es cierto? Tono, bueno, el tono a veces es notorio, ¿no es cierto? Timbre, bueno, no me parece, pero el ritmo y la frecuencia sí es importante, ¿ya? La intensidad también es importante, ¿correcto? Y por supuesto, ya anormalidades que podemos encontrar la presencia de soplos, ¿no? Bueno, el rostro pericárdico ya está obviamente por fuera de los movimientos del corazón, y ya lo veremos en alguna oportunidad, ¿no? Estas son las características que hay que determinar en cualquier tipo de ruido cardíaco que estamos hablando. Y esta es una gráfica que les he hecho para que ustedes puedan entender lo del día de ayer. Esta gráfica es importantísima, interesante, ¿cierto? Miren ustedes, les dije a ustedes que el primer ruido cardíaco, ¿no? O la primera situación que tienen que tener en cuenta ustedes es que los ruidos cardíacos fisiológicos son producidos por el cierre de las válvulas, ¿correcto? Las aperturas de las válvulas son silenciosas fisiológicamente. Muy bien. Entonces, encontramos un primer ruido, ¿no? Que está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. También les dije a ustedes que cronológicamente la actividad del lado izquierdo se adelanta a la actividad del lado derecho. En consecuencia, si el primer ruido está formado por el cierre de las válvulas tricúspide y mitral, el primer componente será el componente mitral y el segundo componente será el componente tricúspidio. También le dije que el primer ruido lo identifican ustedes de acuerdo a su calidad, porque es un ruido retumbante, ¡tum!, ¿no es cierto? Y la otra forma de identificar el primer ruido cardíaco es su coincidencia con el pulso arterial. Ustedes palpan simultáneamente el pulso arterial y el momento que ustedes perciben el pulso, ¿no es cierto? Y ese ruido que encuentran ustedes y que perciben corresponde al primer ruido. O sea, tienen dos mecanismos para identificar el primer ruido. Primero, su calidad, y segundo, su coincidencia con la onda de pulso, la percepción del pulso. Muy bien. Una vez que ustedes han identificado el primer ruido, ustedes pasan y identifican el segundo ruido. ¿Cómo identifican el segundo ruido? El segundo ruido lo identifican ustedes, ¿no es cierto? Primeramente porque ya identificaron el primero. Al primero le sigue el segundo, ¿no? Y la otra técnica, si se quiere técnica o otra característica, es de que el segundo ruido es un ruido chasqueante, es un ruido más seco, ¿no es cierto? Es ta, ¿no? Entonces sería dum, ta, dum, ta. Y la situación se repite, ¿no es cierto? Y esa es la representación del ciclo cardíaco acá en cuanto a los ruidos, ¿correcto? Miren ustedes, y después del segundo ruido, que está formado por dos componentes también, el primer componente de la sigmoidea aórtica y el segundo componente de la sigmoidea pulmonar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, tienen ustedes un espacio, ¿no? Hasta que se genera el próximo ciclo cardíaco. Nuevamente el primer ruido, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora, miren ustedes lo importante que tienen. Ustedes, una vez que han identificado el primer ruido y han identificado el segundo ruido,
van a encontrar ustedes un espacio en donde no hay ningún fenómeno sonoro, ¿no? Igualmente ocurre entre el segundo ruido y el primer ruido del ciclo siguiente. Mire, este pequeño espacio donde no hay ninguna actividad sonora en condiciones normales corresponde a la fase sistólica, a la fase de sístole, ¿correcto? Mientras que el espacio sin ruido, ¿no es cierto? Sin ruido, que se encuentra entre el segundo ruido y el primer ruido, corresponde a la fase diastólica. Entonces, como es un silencio, esto se llama pequeño silencio y esto se llama gran silencio. Entonces, el pequeño silencio corresponde a la sístole ventricular. Y el segundo silencio corresponde a la diástole ventricular, ¿no? O sea, tanto derecho como izquierdo. Ya hemos mencionado que las actividades cardíacas, tanto derecha como izquierda, son casi simultáneas, con un ligero adelanto del lado derecho. Por eso los deslizamientos que pueden haber, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, esto es lo que hemos mencionado en consecuencia durante la sístole y diástole. Entonces, ustedes han visto que en el pequeño silencio que corresponde a la diástole, si acá escuchan ustedes alguna interferencia sonora, están frente a un soplo, es lo único que puede existir. Ahora, la diferencia de un soplo y de un ruido es que el ruido es un evento sonoro instantáneo, ¡pa! ¿No? En cambio, el soplo es un ruido que se desplaza en el tiempo, ¿no? Puff, puff, ¿no? Se desplaza en el tiempo, ¿no? Esa es la diferencia entre un ruido y un soplo. Entonces, en el gran silencio, pequeño silencio, no debe haber ruidos, ¿no es cierto? ¿No? Pero les he mencionado que en algunos pacientitos, especialmente los neonatos, ¿no es cierto?, pueden haber la presencia de segundo y tercer ruido. Antes de esto, yo quería que ustedes recuerden lo que hemos mencionado el día de ayer, ¿no es cierto? Nosotros podemos dividir la diástole, que es más compleja, ¿no es cierto? Podemos dividirlo en 3/3. Recuerden acá se está cerrando las válvulas, ¿no es cierto? Las válvulas sigmoideas aórtica y se están aperturando las válvulas auriculoventriculares, ¿correcto? Entonces acá se está llenando el ventrículo. Entonces, en la fase inicial, después de la relajación isovolumétrica, ¿no es cierto? La sangre va a pasar rápidamente como un chorro, y por eso se llama fase de llenado rápido, el primer tercio. Una vez que el ventrículo se ha llenado más o menos, continúa llenándose todavía en el tercio medio, y eso se llama fase de llenado lento, ¿no es cierto? Y al final, en el tercer tercio, cuando ya el ventrículo está casi lleno, le mencioné al día de ayer, hay una represión adicional por la contracción de la aurícula, ¿no? Entonces, el tercer tercio corresponde a la sístole auricular. Y de esa manera, el ventrículo se ceba de manera apropiada. Y desde el punto de vista cronológico, les dije a ustedes que la primera parte de llenado rápido corresponde a la protodiástole, la parte media a la mesodiástole y la parte final, ¿no es cierto?, a la telediástole. Y esta telediástole, como está precediendo al próximo ciclo cardíaco, también se llama presístole, ¿ya? Presístole, ¿no? Acá tienen ustedes en el lado derecho, entonces la protodiástole, ¿no?, la mesodiástole, ¿no es cierto?, y la telediástole, o presístole, ¿correcto? ¿Sí bien? Entonces, esto nos sirve para identificar dos ruidos adicionales, como les digo, que es fisiológico en el neonato, pero que en otros pacientes que nosotros ya tenemos, pacientes mayores, ¿cierto?, son patológicos porque son expresión de una falla ventricular, una falla cardíaca, y no una falla cualquiera, es una falla obviamente bastante notoria. El paciente tendrá edema, disnea notoria, tendrá taquicardia como mecanismo de compensación y la presencia de este ruido. Puede ser tercer ruido o puede ser cuarto ruido. El tercer ruido, miren ustedes, estamos hablando de fenómenos sonoros diastólicos. El tercer ruido corresponde a la fase de llenado rápido.
o sea, es un ruido protodiastólico, ¿correcto? El cuarto ruido corresponde a la fase de contracción auricular. En consecuencia, será un ruido telediastólico o presistólico. Entonces, la forma como nosotros podemos, obviamente, identificar, les he mencionado, es de acuerdo a la cadencia, ¿no es cierto?, que podemos escuchar, ¿no? Acá, por ejemplo, sea dum ta ta, en condiciones normales. Ahora, con tercer ruido, dum ta ta, aumenta la frecuencia, dum ta ta, ¿cierto? Y con cuarto ruido, ¿cierto? Miren ustedes, dum ta ta, ahora empieza dum ta ta, 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 ¿ya? Dum ta ta, dum ta ta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la, no hay otra forma, no hay otra forma de identificar. Ustedes tienen que familiarizarse con el ritmo, ¿ya? Pero el ritmo ustedes pues identifican lo que es un bolero, lo que es una cumbia, etcétera, etcétera. Acá también ustedes tienen que familiarizarse con esa cadencia, ¿no? Para decir que el paciente tiene, porque si ustedes encuentran estas alteraciones en el paciente que tiene una falla cardíaca, ustedes están haciendo el diagnóstico de ritmo de galope. Entonces hay un ritmo de galope con el primer ruido, o con tercer ruido, perdón, y hay un ritmo de galope del cuarto ruido, y también mencionamos que puede haber lo que se llama un galope de suma, con presencia de tercer y cuarto ruido. Interesante, miren ustedes, y yo les puedo plantear, un paciente que tiene fibrilación auricular, por ejemplo, no tiene sístole auricular, porque la aurícula está fibrilando. En consecuencia, un paciente con fibrilación auricular, por más falla cardíaca que tenga, no podrá tener cuarto ruido, porque para que haya cuarto ruido tiene que haber una sístole auricular, ¿no? Y eso y no lo tiene. Si tienen alguna duda, por favor, ¿ya? Por favor, levanten la mano o pregunten, ¿ya? Y esto ya hemos dicho el día de ayer, así que no vamos a ver. Primer ruido, pierde la válvula mitral de tricuspidia, ¿no es cierto? Segundo ruido, pierde las válvulas sigmoideas aórticas, ¿no? Y con la secuencia de los fenómenos hemodinámicos, ¿no es cierto?, que estamos mencionando. Tercer ruido, fase de llenado rápido ventricular. Y cuarto ruido, ¿no?, la contracción auricular, ¿no? Ahora, el paciente, hemos mencionado cuando hablamos nosotros de los ruidos, vamos a ver nosotros que el primer y segundo ruido hay que hacer un estudio de los ruidos, ¿no? En el primer ruido, por cierre de las válvulas auriculoventriculares, ya derecha o izquierda, ¿no? Se va a producir un incremento o lo que se llama un reforzamiento en estas condiciones, ¿no? Cuando el paciente tiene emociones intensas, en el hipertiroidismo, en los bloqueos auriculoventriculares, van a encontrar ustedes el primer ruido con mayor intensidad, ¿no es cierto? En la estenosis tricuspidia, en las fístulas, etcétera, etcétera. Pero también puede haber reforzamientos del segundo ruido, ¿no? El segundo ruido se encuentra reforzado en el paciente que tiene hipertensión arterial. Entonces, el paciente tiene un dum ta, ¿no? Entonces, bien reforzado. En el embarazo, en la aortitis dicen, ¿no es cierto? Pero generalmente en hipertensión arterial van a encontrar ustedes. En el pulmón igualmente, ¿no es cierto? Y en la hipertensión pulmonar encontrarán ustedes, en el coro pulmonar, ¿no es cierto? Y en algunas otras patologías podrán encontrar un incremento de la intensidad del. Entonces, una pequeña, un primer, como se llama, una segunda característica del ruido cardíaco va a ser después del pulso o después de la frecuencia, obviamente la intensidad del pulso, ¿no? Ahora, así como hay acentuación, también hay atenuación. El ruido puede estar obviamente atenuado, ¿no? Está el primer ruido en la miocarditis, en el shock, etcétera, en la insuficiencia mitral, obviamente el ruido puede estar atenuado. Entonces, están viendo acá que puede haber una mezcla de situaciones. Usted dice, doctor, que está incrementado a veces en la, en el, ¿no? En el bloqueo auriculoventricular. Sí, pero puede haber también, obviamente, disminución, ¿no? Entonces, cuando uno hace ya la correlación de todos los datos, entonces uno ya puede tranquilamente estar dándole la explicación correspondiente, ¿no? Además, ustedes no van a hacer el diagnóstico sobre la base de un solo signo del del ruido nada más, sino la integridad de todos los signos adicionales que vamos a encontrar, ¿no? Igualmente ocurre en lo que llama la atenuación, ¿no? El segundo ruido se torna un poco apagado en la insuficiencia izquierda, en la estenosis, ¿no? En insuficiencia aórtica, en la hipotensión arterial. Igual ocurre en el paciente en el foco pulmonar. Ahora,
desdoblamientos. También hablamos del desdoblamiento. Los dos componentes pueden ser notorios, ¿no? En el primer ruido se presenta un desdoblamiento, ¿no es cierto?, que puede presentarse cuando hay una activación, ¿no?, diferente de los ventrículos por un bloqueo de rama. Las ramas se pueden alterar, entonces se activa, obviamente, primero la rama derecha, ¿no? La rama izquierda, perdón, ¿no? Y después, obviamente, más tardíamente, ¿no es cierto?, tiene que hacer un rodeo del estímulo para que llegue, porque está bloqueada la rama, y en consecuencia la estimulación de los ventrículos tiene cierto retardo, y los dos componentes se hacen más notorios, ¿no? Entonces, el desdoblamiento del primer ruido no tiene mucha significancia, pero pueden tranquilamente ustedes encontrar. Yo voy a hacer la simulación de un desdoblamiento del primer ruido, ¿ya? Primero, normal, ¿ya? Dum-ta, dum-ta. Desdoblamiento del primer ruido. Drum-ta, drum-ta, drum-ta. ¿Ah? Desdoblamiento ya. Obviamente separo los dos componentes y puedo tranquilamente yo. Lo más importante son los desdoblamientos del segundo ruido. Acá, obviamente, dos componentes. Componente aórtico y componente pulmonar. Primer componente aórtico, segundo componente pulmonar, y eso me permite hacer, obviamente, la diferenciación de los desdoblamientos. Dicho sea de paso, también los desdoblamientos pueden ser fisiológicos, ¿no es cierto? Acá solamente interviene el tiempo. El oído humano tiene capacidad de diferenciar dos ruidos simultáneamente con una separación de 0.3 segundos. 0.2, 0.3 segundos, ya el oído puede diferenciar. Por debajo, ya, dos sonidos lo percibe solamente como uno, ¿no? Entonces, en el desdoblamiento fisiológico, la separación es bastante pequeña, bastante pequeña. De repente puede verse simplemente durante la inspiración, por los fenómenos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el efecto, ¿no?, del desdoblamiento fisiológico, no perceptible en inspiración. En expiración se puede percibir, algunos lo perciben, otros no lo perciben, ¿no? Porque la separación no es muy intensa. Cuando el desdoblamiento es patológico, ya se percibe, ya se percibe. Entonces, cuando hay un desdoblamiento patológico, significa que los dos componentes están separados por encima de 0.04 segundos. 0.04, 0.05, 0.06, ¿no? Entonces ya el desdoblamiento fisiológico es ya patológico por su magnitud. Y si ustedes hacen, obviamente, inspirar al paciente, va a ser mucho más notorio, ¿ya? Ejemplo, desdoblamiento fisiológico, seguro, ¿no? Desdoblamiento patológico, ¿ya? Dumtra, 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 ¿ya? Eso es lo que llama el desdoblamiento fisiológico. Ahora, perdón, desdoblamiento del segundo ruido patológico, ¿eh? Tum-tra, tum-tra. ¿Ah? Respiración, dum-tará, dum-tará. Expiración, dum-tra, dum-tra. Inspiración, dum-tará, dum-tará. O sea, están viendo ustedes que obviamente se produce el efecto de la inspiración que aumenta, ¿no es cierto?, la distancia de los dos componentes y se hace más notorio. Eso es el desdoblamiento patológico del segundo ruido con efecto positivo de la respiración. Contrario a eso, hay lo que se llama el desdoblamiento fijo. El paciente tiene desdoblamiento fijo, ¿no es cierto? O sea, no varía la distancia del desdoblamiento, no varía con la respiración. El paciente tiene dum-tra, 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 respire, dum-tra, dum-tra, expire, dum-tra, dum-tra. O sea, no varía. Eso se llama desdoblamiento fijo. Interesante. El desdoblamiento fijo es característica de la comunicación anómala de las cavidades, o sea, en la comunicación interauricular y también en la comunicación interventricular. Se va a encontrar este tipo de desdoblamiento fijo. ¿Ah? Interesante. Y existe otro desdoblamiento que se llama desdoblamiento paradojal. En el desdoblamiento paradojal se supone que primeramente se activa el ventrículo derecho y después se activa el ventrículo izquierdo, contrario a lo normal. En consecuencia, si hay un desdoblamiento, ¿no es cierto?, el paciente tendrá dum-tra, dum-tra. Inspire, en lugar de aumentar, disminuye. Dum-ta, dum-ta. Inspire, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, durante la inspiración, ¿no es cierto?, el paciente más bien, obviamente, junta sus dos ruidos y en la expiración, el paciente más bien se ve el desdoblamiento. Eso se llama desdoblamiento paradojal y significa que se está activando primero el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo por un bloqueo de rama. Acá tienen ustedes
las condiciones, obviamente, bloqueo de rama, ¿no es cierto? Esto en caso del desdoblamiento paradojal, ¿no? En la comunicación interauricular, ¿no es cierto? Obviamente el desdoblamiento fijo, desdoblamiento patológico fijo, ¿no es cierto? Y también dicen el ducto arterioso persistente puede encontrarse tema, el desdoblamiento fijo, ¿no es cierto? Ahora, el desdoblamiento fijo se produce porque debe haber una comunicación anómala entre las cavidades derechas y las cavidades izquierdas, ¿no? Para que cuando uno inspire, la sangre que llega en abundancia al lado derecho, ¿no es cierto? Por esta comunicación anormal, tanto auricular como ventricular, se redistribuye tanto en la cámara izquierda como en la cámara derecha. Y en consecuencia, obviamente, el desdoblamiento no varía de amplitud y por eso es desdoblamiento fijo. Ese es el mecanismo fisiopatológico. Arriba de galope, ya les he mencionado esto, ya no hay que hablar más, ¿no? Hay otros ruidos que se llaman de clics, ¿no es cierto? Solamente para que tengan en cuenta, solamente es la apertura un poco seca de las válvulas, ¿no es cierto? Especialmente de las válvulas simoideas, ¿no es cierto? Pero también puede ser en la, ¿no? En las válvulas simoideas, en la estenosis aórtica y pulmonar, cuando se apertura las válvulas, obviamente, ¿no? Se puede presentar, ¿no es cierto? Agudo, de timbre metálico, localizado en la sístole, ¿no es cierto? Cuando se apertura la válvula, ¿no? Bueno, este clic mesosistólico no lo tomen en cuenta porque se van a confundir. Chasquidos. El chasquido sí, ya es un ruido anormal, el chasquido, ¿ya? Ahora, el chasquido es un ruido que se presenta ya por la apertura de la válvula alterada. Ya les he mencionado que la apertura normalmente es silenciosa, pero cuando la válvula está estrechada, al momento de abrirse, también suena. Y eso se llama chasquido. Lo más corriente que van a escuchar ustedes es cuando hay estenosis de la válvula mitral. Entonces, el chasquido es, como su nombre lo indica, es un ruido así rápido, seco y breve durante la apertura de la válvula mitral, ¿no es cierto? En consecuencia, es un chasquido que va a estar muy próximo al segundo ruido, al segundo componente del segundo ruido, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estos dos ruidos asociados al otro ruido, al ruido del galope presistólico, temporalmente vamos a encontrar lo siguiente. Primero será el componente de las válvulas de la válvula simoidea aórtica y mitral, ¿no es cierto? Perdón, aórtica y pulmonar, perdón, ¿no es cierto? El segundo componente temporal, si hay chasquido, será el chasquido de apertura. Y tercero, si hay tema a ritmo de galope, será el tercer ruido. ¿Ya? O sea, cronológicamente, si hay chasquido, antecede al tercer ruido. O sea, es un ruido protodiastólico muy pegado al segundo componente del segundo ruido. No sé si me han entendido, ¿no? Ocurre en la estenosis mitral. Entonces, en la estenosis mitral, ustedes saben, habrá un soplo diastólico y habrá un chasquido de apertura. ¿Ya? También hablan de chasquido de apertura en la tricúspide, pero la patología de la tricúspide no es tan frecuente como en la mitral, ¿no? Y lo demás, olvídense ustedes de los otros chasquidos. ¿Ya? El chasquido mitral es lo que de alguna manera les pueden y les van a preguntar seguramente en patología de la válvula mitral. Finalmente llegamos a los soplos. Los soplos son ruidos que aparecen obviamente en relación con el ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Son obviamente la turbulencia que el flujo de sangre se produce a través de válvulas alteradas o de comunicaciones anómalas. Yo creo que acá tienen que tener en cuenta que los soplos no solamente se deben a alteraciones valvulares, sino también si hay comunicaciones anómalas como la comunicación interauricular, interventricular o ductos arteriosos también se va obviamente a expresar bajo la forma de soplos, ¿correcto? ¿No? Entonces acá estamos haciendo más alusión a los soplos por daño o lesión de válvulas, ¿no? Y en ese sentido hemos visto solamente dos posibilidades, ¿no? Que pueden haber impedimento de salida de la sangre, estamos hablando de estenosis, o que puede haber una facilitación del reflujo, estamos hablando de insuficiencia, ¿no? Pero en medicina también es obviamente la posibilidad de haber una complicación. La válvula puede tener una doble lesión. Eso ocurre generalmente
No generalmente, en la mitral y puede ocurrir también en la válvula aórtica. O sea, la válvula mitral puede estar estenosada y puede estar insuficiente a la vez. ¿Ah? Muy bien. Entonces, son ruidos que aparecen en relación con el ciclo cardíaco y en la región precordial, ¿no es cierto? Y como tenemos que ustedes escuchar, ¿no es cierto?, con el diafragma de su estetoscopio. ¿Ya? Se producen por alteraciones del flujo. El flujo se torna turbulento. ¿Ya? La aparición de la turbulencia, dice, depende de la velocidad, por supuesto, ¿no? Y del tipo y configuración del obstáculo. Entonces, estas son las características, obviamente, que determinan las modificaciones, las variaciones y el tipo de soplo, ¿no? Acá tienen nuevamente ruidos anormales producidos por vibraciones en el interior del corazón o de las paredes de las grandes arterias. Ese es el soplo cardíaco. Y acá vamos a ver, ¿no es cierto? Pueden originarse de manera fisiológica también. Cuando hay un soplo, uno dice, el soplo puede ser funcional o puede ser obviamente un soplo orgánico. ¿Qué es un soplo funcional? Es un soplo que está asociado a simplemente aumento de la velocidad circulatoria y no hay ninguna anormalidad anatómica en el corazón. Mientras un soplo orgánico significa que el paciente tiene un daño orgánico que está generando este tipo de soplo. Entonces, los soplos obviamente pueden producir simplemente por un aumento de la velocidad. Eso van a encontrar ustedes seguramente, y lo han escuchado seguramente ustedes, en el paciente con anemia severa. El paciente que tiene anemia severa aumenta su velocidad circulatoria y el paciente puede tener soplos. Ustedes han escuchado, una característica de la anemia severa son los soplos de multifocales, o sea, soplos en varios focos, ¿no? Y generalmente son de intensidad baja, generalmente son soplos sistólicos, ¿no? Y obviamente de intensidad bastante baja, ¿no? Pero también puede presentarse obviamente cuando las válvulas están estrechadas o cuando las válvulas están insuficientes. Y también hay cuando las cavidades están dilatadas, ¿no es cierto? Pueden tranquilamente escucharse y en las conexiones anómalas, ductos arteriosos, comunicación interauricular, etc. ¿Correcto? Acá tienen ustedes, obviamente, esta primera parte, la turbulencia que se genera, ¿no es cierto?, cuando pasa de una cavidad mayor a una cavidad menor, ¿no es cierto?, ¿no? Y acá, lo que les he mencionado, los soplos anatómicos son debidos a lesiones anatómicas valvulares o defectos en el septo, ¿no es cierto? Mientras los soplos funcionales, ¿cierto?, los pacientes tienen válvulas normales, solamente hay un aumento de flujo y generalmente los soplos funcionales son sistólicos y de un grado bastante bajo. Entonces, no hay soplo funcional diastólico. Ustedes encuentran un soplo diastólico, eso es definitivamente patológico. ¿Ya? Acá tienen algunos soplos, ¿no es cierto? En la A, no le pongan atención a la A, es normal, ¿no es cierto? Solamente acá están dando la vibración de las válvulas, nada más, ¿no es cierto? Acá tenemos la válvula en la estenosis aórtica. ¿Qué tenemos en la estenosis aórtica? Miren ustedes, acá tenemos en la fase sistólica, ¿no es cierto? Tenemos un soplo, ¿cierto? Soplo en la fase sistólica, miren ustedes, un soplo en rombo, ¿no? Empieza pequeñito y es mucho más intenso en la parte media y comienza a bajar en relación con el flujo, la velocidad del flujo sanguíneo, ¿no? Esto es característico de la estenosis aórtica. ¿Ah? En la regurgitación mitral, ¿no? Por supuesto, la válvula no se está cerrando bien, ¿no es cierto? Y en consecuencia, ¿no es cierto?, va a producirse, obviamente, un retroceso de la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué estudios hay que hacer? Este es el fonocardiograma, pero para que comprendan mejor, vamos a hacer esto. Acá tienen ustedes los soplos. Solamente por la ubicación en los ciclos cardíacos van a tener ustedes, ¿no es cierto?, los soplos. Acá tienen ustedes, por ejemplo, un soplo eyectivo, ¿no? Eyectivo, este es un soplo sistólico, ¿no? Es un soplo sistólico. En la parte de arriba, en morado, toda esta parte es sístole, mira, la primera parte es sístole, mira, ocupa toda esto, ¿no? Son pansistólicos, se llaman, ¿no? Acá es el soplo romboidal característico, es el soplo mesosistólico, ¿no es cierto? Puede haber un protosistólico y un telesistólico, pero no le hace, por favor, esto solamente para que lo tengan ustedes en cuenta. Lo más frecuente que vamos a encontrar son los soplos mesosistólicos. Ya la sístole no tiene mucha complicación en relación con la diástole que hemos mencionado, que tiene protodiástole, mesodiástole, telediástole, ¿no? Entonces, en ese sentido, en los soplos diastólicos, que están en la fase de silencio, ¿no?, de la fase de diástole,
Cuando se produce en el primer tercio, ¿no? Se llaman protodiastólicos. Miren ustedes acá, el soplo está pegado al segundo componente del ruido, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan acá, dum, paf, ¿no? O sea, ni siquiera escuchan ustedes el segundo ruido está enmascarado ya porque el ruido está, o el soplo está presente. Dum, paf, ¿no? En otras ocasiones, el soplo puede estar en la parte media, esto se llama mesodiastólico. Ustedes escucharían dum ta paf, dum ta paf, dum ta paf, ¿no? Entonces, escuchan ustedes el segundo ruido y después, obviamente, el ruido, obviamente, el soplo correspondiente, ¿no? En la otra situación, el ruido está a la parte final, o sea, es un ruido telediastólico o llamado también prediastólico o presistólico, ¿no es cierto? Entonces, esto se produce al final y en este caso prácticamente el segundo ruido casi está enmascarado, ¿no? Dice, dum, taf, ¿no? Entonces, obviamente, al segundo o al tercer tercio, recién se escucha que enmascara el primer ruido. ¿Ah? Y también puede tener un soplo continuo, un soplo sistólico y un soplo diastólico. Miren, en este caso, obviamente, el segundo ruido prácticamente está enmascarado. Se presenta tanto en la sístole como en la diástole, ¿no? Entonces, estos son, de acuerdo a la cronología de la diástole, la presentación de los soplos, ¿no? Muy bien. ¿Qué características hay que estudiar cuando estamos frente a soplos? ¿No? Esto es interesante para lo que llama la interpretación de lo que están ustedes encontrando. ¿Ya? Este es el estudio semiológico. Yo les sugiero que sigan esto, ¿no? Que es más o menos parecido al del lado izquierdo. ¿No? Esto es lo que he sacado yo para una especie de, ¿no? de orientación mucho más práctica, ¿no es cierto? Primero, hay que determinar el foco de máxima ocultación. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta los focos de ocultación que les he mencionado, uno hace la exploración y trata de ver en qué foco se escucha con más intensidad. Por supuesto, cuando un soplo es intenso, se escuchará pues, en varios focos, pero seguramente podré de alguna manera hacer una ubicación de repente más intensa en uno de los focos tradicionales que hemos mencionado. Desde ese punto de vista, el soplo puede ser mitral, aórtico, tricuspidio o pulmonar. Eso es lo que tengo que contestarme primeramente o tengo que precisar durante la exploración física. Segundo, tengo que ubicar en qué fase del ciclo cardíaco se está presentando el soplo. Es decir, tengo que decir si el paciente es un soplo sistólico, es un soplo diastólico o es un soplo sistodiastólico que ocupa las dos fases del arte. Esa es el segundo tema de la ocultación cardíaca. Soplo sistólico o soplo diastólico, ¿no? En tercera instancia, nosotros evaluamos la intensidad del soplo, para lo cual utilizamos una escala, ¿no? Que generalmente va entre escala 1 a escala 6. ¿Ya? La escala 6, el grado 6 y grado 5 solamente son de tipo conceptuales, nada más. Ya no existe un soplo de tal magnitud. Generalmente nuestros soplos están entre grado 1 y grado 3. ¿Ya? Grado 3, 4, ya no se encuentra el 4 ya, ¿no? El grado 1, ¿qué es el grado 1? El grado 1 es el soplo que puede percibirse en condiciones bastante, de un silencio bastante importante, el paciente en buena posición, un buen estetoscopio y un grupo de exploradores, unos perciben y otros no perciben, ¿no? Eso es lo que los libros dicen, eso es un soplo de grado 1. Todos están escuchando y dicen, no, yo no encuentro el soplo. Dice, yo sí me parece. Entonces, esa duda es lo que determina que el soplo sea de grado 1. ¿Ya? El soplo de grado 2, de hablar, eso sí, todos, con un buen estetoscopio, en estado de silencio, buena posición del paciente, todos lo perciben. Todos lo perciben. Sí, acá hay un soplo, definitivamente. Es el soplo de grado 2. En el soplo de grado 3, ¿no es cierto? Obviamente, el efecto sonoro es mucho más intenso, pero ya comienza a ver, durante la palpación, seguramente van a ver una especie de raspado en la palma de la mano cuando hacen el precordio, ¿ya? Eso se llama trill. Trill se llama, ¿ya? Es igualito como cuando hicieron ustedes las vibraciones vocales, si ustedes ven la vibración de la voz, ¿no es cierto? Acá, el soplo, cuando es intenso, obviamente le raspa un poco la mano y eso se llama trill.
En consecuencia, encontrar un soplo y presencia de tril ya califica al paciente como un soplo de grado 3, ¿ya? Obviamente el soplo de grado 4 ya será pues un soplo tremendamente intenso ocultatoriamente y con un tril muy notorio, ¿no? El 5 y el 6, como les he mencionado, es ya anecdótico, ya eso no tenemos ya, ¿no? Pero siempre todavía preservamos esta graduación, todavía se preserva todavía, ¿ya? Entonces dice, ustedes soplo de grado 2, 2/6 o 3/6, ¿no es cierto?, en tal foco de tipo sistólico o diastólico. La otra situación que me ayuda para poder identificar el origen del soplo es la irradiación, ¿ya? Entonces, la irradiación. Los soplos que se originan en el área mitral, obviamente se irradian hacia la axila. Entonces hay que examinar la axila, ¿no? Y el foco o los soplos que se producen en las arterias de la base, especialmente la arteria aórtica o la válvula aórtica, ¿no es cierto?, se irradia al cuello. Y hay que examinar el cuello entonces, ¿no? Y a veces nos obligan, y seguramente les han dicho en la parte teórica, la tonalidad del soplo, ¿ya? Soplo aspirativo, etcétera, etcétera, ¿no? Que no le hace, pero si ustedes me hacen las primeras 4, obviamente ya tienen ustedes una precisión de qué es lo que están encontrando, ¿no? Intensidad, tono, timbre, momento de la evolución cardíaca, sitio de se oye más intensidad, irradiación, modificaciones que experimentan los soplos bajo la influencia de la respiración, el esfuerzo muscular, etcétera, etcétera. Son maniobras que pueden hacer, obviamente, cuando no se encuentran muy claros los hallazgos que están teniendo, ¿no? Estos son los soplos, soplo sistólico o los sistólicos, por ejemplo, acá, empieza en el primer ruido y en el segundo ruido, ¿no? Se deben en disturbios hemodinámicos, ¿cierto? Y hemos mencionado ya más o menos la causa, ¿cierto? Los soplos sistólicos, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes una serie de situaciones, ¿no? Soplos expulsivos, ¿no? Soplo que tiene forma romboidal, es lo más frecuente, ¿no es cierto?, en la hipertensión arterial o en la patología, ¿no?, de la válvula o en la salida de la válvula sigmoidea aórtica, ¿no? Entonces podemos encontrar también un soplo en la estenosis aórtica, en la estenosis pulmonar, en el foco pulmonar, en la comunicación intraauricular también se puede encontrar. Los soplos o los sistólicos, nuevamente, o los sistólicos, estamos encontrando en los pacientes que tienen la insuficiencia mitral, ¿no?, en la insuficiencia tricúpida, obviamente en el lado derecho, y también podemos encontrar en la comunicación interauricular. El soplo telesistólico, como hemos mencionado, encontramos en una patología que ahora, pues, se encuentra de repente, los soplos se encuentran con más frecuencia en estos pacientes, ¿no es cierto? Es el prolapso de la válvula mitral, ¿no? Entonces, ya en la parte práctica les daremos una idea mayor sobre el prolapso de la válvula mitral, pero pueden encontrarse este tipo de soplos, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Ahora, otras morfologías del soplo, especialmente la diástole, cuando son pandiastólicos, el soplo puede incrementarse poco a poco, eso se llama increciendo, o puede ir más bien ser un soplo fuerte inicial y ir decreciendo. ¿Ya? Es un soplo decreciendo, el otro increciendo, pero no tiene mayor problema. Sí pueden encontrarlo ideal, ¿no es cierto? Pero no le hace. Entonces, el tiempo que ocurren los soplos, ya hemos mencionado, en la ubicación en el ciclo cardíaco, la duración del soplo, acá tienen ustedes panosistólico, holodiastólico, protodiastólico, entonces ya toda la terminología ustedes lo conocen, ¿no? Mesosistólico, mesodiastólico, telesistólico, entonces para que ya no se mareen, fácilmente ya ustedes tienen esto en mente, esta terminología, obviamente que solamente es ya terminología aplicada, pues obviamente para que lo entienda solamente el médico, ¿no es cierto? ¿No? Los protodiastóricos, etcétera, etcétera. Nuevamente, representación gráfica, localización del soplo, y hemos mencionado los focos de ocultación. Acá tienen la irradiación del soplo. No se olviden la irradiación de los focos de base, aórtico al cuello, ¿cierto? ¿No? Igual acá, la irradiación de los temas en la insuficiencia, en el foco, en la válvula mitral, obviamente la irradiación hacia la axila, ¿no es cierto? Acá igualmente también, ¿no es cierto? Acá solamente es obviamente para la irradiación simplemente, ¿no? Entonces, un elemento importante, la valoración del soplo, es obviamente la irradiación, ¿cierto? La irradiación. Focos de irradiación, miren ustedes nuevamente acá, ¿cierto? Foco mitral a la aurícula,
¿cierto? El foco tricuspidio generalmente se irradia a lo largo del borde izquierdo del esternón, ¿no? El foco aórtico se irradia hacia el cuello, a nivel de las carótidas, ¿no es cierto? Esas son obviamente las irradiaciones características, ¿no es cierto? Estas nuevamente, las irradiaciones que no tienen mayor diferencia con las gráficas anteriores, y eso es toda la información. Bueno, chicos, con eso ya les he dado toda la parte teórico-práctica. Bueno, ahora pues lo único que queda es tratar de descubrir esto en los pacientes. Día lunes yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, especialmente con mi grupo, iremos a ocultar, pues primero ocultaremos corazones normales, vayan preparados con un buen estetoscopio, ¿no es cierto? Para poder hacer la ocultación, a ver si encontramos algunas anormalidades, ¿no? El lunes, y de repente podemos ya pasar a las